Capítulo 929. Se completan los preparativos, comienza la construcción. Con la finalización del último conocimiento necesario, el mundo frente a sus ojos parecía haber sufrido un cambio sutil y su percepción del espacio se transformó. An Xiao levantó la cabeza para mirar la taza sobre la mesa. En las esquinas de la copa aparecieron una variedad de fórmulas funcionales, excluyendo su apariencia exterior, y solo quedaron las líneas precisas que denotan el contorno de la estructura espacial de la copa. Mirando a su alrededor, todos los objetos en la habitación aparecían de esta manera, donde todo aparecía como un coeficiente de estructura espacial en lugar de su apariencia original. Mientras parpadeaba, esta sensación desapareció lentamente y la habitación volvió a la normalidad. Este es probablemente el cambio provocado por Hyperspace-Touch. Parece que ha elevado mi percepción espacial a un nivel completamente nuevo. Ese sentimiento parecía mantener la visión de múltiples perspectivas al mismo tiempo. Parecía incluso superponerse con otras dimensiones. Relativity Theory solo proporcionó un talento por naturaleza, pero el efecto fue considerable. Mejoró de manera integral la movilidad y las habilidades de control del mecánico, y también mejoró la resistencia psicológica. Los otros dos talentos obtenidos fueron provocados por el erudite, capacidad. En términos generales, los jugadores nunca podían afrontar los gastos necesarios para recopilar todos los conocimientos y era difícil aprenderlos todos. Sin embargo, había una minoría de personas que se esforzaban como locas para aprender por completo todos los conocimientos disponibles. An Xiao fue uno de esos, emperadores del hígado, 1. Por lo tanto, no era ajeno a los efectos que ambos talentos le provocaron. Con los dos talentos adicionales, mi fuerza ha aumentado en otro nivel más, y ahora puedo ser considerado un mecánico avanzado todoterreno. An Xiao calculó que el mejorado, Ultimate Knowledge PSS, así como el recién obtenido, Almighty Mechanic, lo realzaría hasta el punto de Perfect Mechanical Sense, estándar. Cuanto mayor sea su afinidad con la maquinaria, mayor será el aumento de la bonificación total de su talento sentido mecánico. Mientras lograra conseguir Perfect Mechanical Sense, su daño se saldría de las listas. En ese momento, sería más o menos similar a Mechanic Emperor, Manison, la única diferencia son sus talentos exclusivos. Ahora que tengo todos los conocimientos en mis manos, el siguiente paso será actualizarlos todos. En su vida anterior, si bien hubo jugadores que aprendieron todos los conocimientos, no hubo nadie que lo elevara todo al máximo. Ese era el objetivo de An Xiao esta vez. Para lograr esto, necesitaba una gran cantidad de experiencia. La cantidad acumulada en esta versión estaba lejos de ser suficiente y solo podía trabajar en esto a partir de la siguiente versión. An Xiao no tenía idea de si habría recompensas adicionales por maximizar todos sus conocimientos de clase. En cualquier caso, con el enorme mercado de jugadores que tenía, subir de nivel todo no le traería pérdidas. La interfaz también mostró que tenía 500 puntos de atributos gratuitos adicionales. Al observar sus atributos, vio que su inteligencia finalmente había superado la marca de los 10.000. La inteligencia era el atributo principal de un mecánico, lo que determinaría los atributos de sus creaciones mecánicas, así como las bonificaciones de fuerza mecánica. Actualmente, su resistencia no faltaba, estaba tan nervioso que ni siquiera él podía soportarlo más. Por lo tanto, An Xiao decidió continuar potenciando su inteligencia. Después de ver el enorme aumento en sus atributos, An Xiao cerró su interfaz con satisfacción. Masticó 2 barras nutritivas de alto contenido energético a modo de celebración antes de tomar un transbordador espacial privado a los satélites alrededor de su sede. Encontró uno inactivo y entró en su gran campo de entrenamiento al aire libre para convocar toda su maquinaria a través de la caja militar de dimensión secundaria. Después de años de acumulación, An Xiao ahora tenía más de 100.000 vidas mecánicas y más de 10 armas apóstol, que le servían como comandantes, alineándose frente a An Xiao. En la enorme plaza, las diversas vidas mecánicas dejaron de hacer ruido y se volvieron para mirar a An Xiao. Los que tenían piernas se arrodillaron sobre una rodilla, mientras que los que no las tenían bajaron la cabeza para mostrar respeto. Se mostró una escena magnífica. Caballero. Elevar. An Xiao agitó las manos antes de girarse para mirar a Xionic Prime, que estaba al frente.
El tiempo ha llegado. El plan Machinery Civilization ahora se puede implementar. No os decepcionaré, mi señor. Una expresión decidida apareció en los rasgos faciales de Xionic Prime. An Xiao hizo un gesto con un dedo y apareció un mapa estelar en el cielo, que mostraba el territorio del cúmulo de estrellas Garou. La imagen se hizo ampliada y rápidamente se fijó en uno de los planetas del sistema estelar, situado dentro de su propio territorio. Este planeta será vuestro nuevo hogar en el futuro. Es rico en minerales. Xionic Prime, en ese momento, tomarás todas las vidas mecánicas para desarrollarte en este planeta. El Black Star Army les brindará todo tipo de apoyo y solo tengo un requisito: expandir la población tanto como sea posible. Para desarrollar su propia civilización mecánica, An Xiao había liberado todas sus vidas mecánicas. No necesitan permanecer dentro del cuadro de ejército de dimensión secundaria por el momento. Después de ser transformado por Tinder Awakening, las máquinas ya se habían convertido en verdaderos cuerpos vivos. Sus cuerpos estaban llenos de fibras nerviosas basadas en silicio. Tenían pensamientos independientes e incluso la capacidad de reproducirse. Por supuesto, el método de propagación de la vida mecánica no era a través de pa, sino de la reproducción asexual. 2 o más vidas mecánicas extraerían su propio código genético de yesca y lo transferirían a la vida mecánica reproductora, o podrían insertarlo dentro de la línea de ensamblaje para incubar a un recién nacido. Después de un largo periodo de suministro de energía, la yesca del recién nacido se fortalecería hasta alcanzar una vida mecánica completa. La vida mecánica creada de esta manera de reproducción equivalía a compartir la energía vital de la primera generación de máquinas. Su pureza y atributos básicos serían, por supuesto, muy inferiores en comparación con la primera generación. La vida mecánica de los padres también entraría en un periodo de debilidad debido al enorme consumo de su yesca vital. Pero la ventaja era que los nacimientos podían producirse en masa, por lo que An Xiao ya no necesitaba trabajar laboriosamente. La eficiencia de producción se dispararía, e incluso la vida mecánica más débil soportada por esto seguiría siendo más fuerte que la mayoría de los soldados mecánicos. La intención original de desarrollar una civilización de maquinaria era simplemente formar un arsenal a gran escala. Manison tenía una civilización de maquinaria que se había desarrollado durante muchos años como su cuartel, y los soldados eran infinitos. Con estas 100.000 vidas mecánicas de primera generación, siempre que se les permita desarrollarse durante varios años, tendré un nuevo ejército de vidas mecánicas, pensó An Xiao en secreto. Todas las vidas mecánicas levantaron la cabeza para mirar la pantalla virtual y comenzaron a discutir entre ellos. No te decepcionaré. Xionic Prime retractó la mirada, simulando un tono solemne. Bien. Puedes recomendar a otra persona con una habilidad sobresaliente y le daré un lugar como arma apóstol. An Xiao sonrió. Sus nuevos talentos le dieron un total de +3 en todos los niveles de habilidad de mecánico, lo que significó que la cuota para Puzzle Life Creation ahora había aumentado en 3. Dejar que Xionic Prime elija un soldado le ayudaría a consolidar su posición de liderazgo. Debido a que An Xiao no monitorearía continuamente el desarrollo de su civilización de maquinaria, necesitaba que las primeras generaciones administraran todo bien. Por tanto, cuanto más fuerte sea la posición de su portavoz, más suave será el desarrollo de la civilización maquinista. Al escuchar esto, Xionic Prime levantó su lanza y se volvió. Estandarte que suprime el cielo, sal. An Xiao miró hacia donde apuntaba la lanza y vio una imponente vida mecánica envuelta en una pesada armadura exterior entre la multitud. Era como si estuviera vestido con una cota de malla completa y con todo tipo de armas colgadas a su alrededor. Tenía 6 brazos y en su espalda había un escudo de batalla de aleación gigante, sostenido por fuerza magnética. Desde lejos, parecía una enorme pancarta. Es el guerrero más fuerte y valiente de nuestro clan, ya que derrotó a cientos de otros y tomó sus armas. Al mismo tiempo, también sabe comandar el ejército. Insto al señor a que le otorgue la calificación de apóstol, dijo Xionic Prime. An Xiao midió el estandarte supresor del cielo. El equipo de este tipo en realidad fue un botín que le quitaron a sus oponentes y se lo instaló él mismo. Estas vidas mecánicas tuvieron una alta tasa de crecimiento, y la bendición de Machinery Fusion
les permitió autotransformar su estructura de hardware sin límites. De hecho, tienes las calificaciones para ser mi apóstol. Haz buen uso de este poder. Levantando la palma de su mano, un rayo dorado de fuerza mecánica apareció en su palma como un rayo. Moviendo su mano, su fuerza mecánica se disparó al cuerpo de Eaven Suppression Banner, transformando su cuerpo y creando un nuevo apóstol. An Xiao no continuó observando el proceso de transformación y recurrió a Xionic Prime. Te entregaré el derecho de comandar las vidas mecánicas. Sírveme bien. Después de la transformación hace unos años como resultado del cubo de evolución, la raza del espíritu negro se había vuelto mucho más inteligente e incluso poseía sentidos visuales ahora. Poco a poco se fueron acostumbrando a vivir en la tierra, y ya no vivían en nidos bajo tierra. Con su eficiente mando sobre la red mental, habían construido una ciudad de piedra. La ciudad de piedra más grande pertenecía actualmente a la tribu germinal, y en el centro de la ciudad se alzaba una estatua de piedra, tallada a imagen de estrella negra. En ese momento, este estado tenía una estatua de metal, que era el tótem evolutivo. La energía evolutiva irradiaba continuamente desde el tótem. Para las especies con espacio evolutivo, el efecto de los tótems fue excelente, y esto resultó en que la evolución de la raza del espíritu negro se acelerara cientos de veces. La proporción del caparazón de su cuerpo se había reducido una vez más, y sus características originales de bestia e insecto se redujeron mucho. Algunos miembros de la Black Spirit Race ya habían comenzado a mantenerse erguidos en lugar de gatear. Las extremidades anteriores liberadas también desempeñaron gradualmente el papel de palma y comenzaron a aprender a utilizar herramientas. Hasta ahora, An Xiao no había forzado el proceso de civilización de la Black Spirit Race, sino que se había centrado más en mejorar la calidad de la propia Black Spirit Race. Desde su punto de vista, mientras la propia especie se vuelva perfecta, sería más eficaz ayudarla a desarrollarse. Las características raciales de Black Spirit Race residen en su red de comunicación mental, que mejoró la eficiencia de la comunicación y la tasa de penetración del conocimiento. Su especialidad racial estaba relacionada con la mente, y el tótem mejoraría sutilmente la fuerza mental y espiritual de toda la raza. La Black Spirit Race también fue muy prolífica. Después de más de 10 años de reproducción, habían nacido varias generaciones de recién nacidos y la población había crecido mucho. En ese momento, en el centro de la tribu germinal, un gran grupo de niños jugaba alrededor de un adulto, que resultó ser el líder de la tribu germinal. El líder de la tribu germinal vestía una tosca túnica de piel de animal y sostenía un simple cetro hecho de piedras de profecía. Su vestimenta era muy diferente a la de los otros miembros de la tribu, que no vestían ropa. Innumerables años antes de que fueran transformados por el cubo de evolución, la raza del espíritu negro había producido una cantidad muy pequeña de variantes, que podían construir una red de comunicación mental por sí mismas en lugar de utilizar las piedras de la profecía. Estas variantes fueron conocidas como sabios. El actual líder de la tribu germinal era una de las variantes más fuertes, con su red mental capaz de adaptarse a la mayoría de los individuos. Al mismo tiempo, también era el portavoz de su Dios de la Estrella Negra, por lo que fue aclamado como el Gran Sabio. Gran Sabio, ¿por qué adoramos al Dios de la Estrella Negra? El grupo de niños pequeños está abarrotado alrededor del líder de la tribu germinal, charlando en su red mental. Levantando su cetro, el líder de la tribu germinal habló con igual seriedad y fanatismo. El Dios de la Estrella Negra nos ha traído el Evangelio de la evolución, así como el fuego de nuestra civilización. Él es la grandeza omnipresente. No te creo, siento que eres más fuerte que él, gran sabio. Uno de los niños pequeños se rió. No sabes nada sobre el poder. El líder de la tribu germinal señaló un acorazado suspendido en el cielo con su cetro. ¿Ves eso? Eso se llama nave espacial. Es lo que nos trajo aquí desde nuestra tierra ancestral. Simplemente confiando en nuestros poderes, ni siquiera hubiéramos llegado aquí en 10.000 años, pero el Dios de la Estrella Negra nos trajo aquí en un instante. Ese es el poder de un Dios. ¿Tierra ancestral? ¿Este lugar no es nuestra tierra ancestral? Suspiro, nuestra tierra ancestral fue tomada hace mucho tiempo por otros. Si el Dios de la Estrella Negra no nos hubiera alejado, tal vez
El líder de la tribu germinal suspiró de nuevo y sacudió la cabeza. En ese momento, cientos de manchas negras aparecieron en el cielo azul claro. Flotaron lentamente hacia la tribu germinal y causaron una conmoción dentro de la tribu. Muchos de los miembros de la tribu se reunieron en la plaza, observando el descenso de las naves espaciales. Las escotillas se abrieron y Ionic Prime salió volando y aterrizó frente al líder de la tribu germinal. La Black Spirit Race se dispersó, pero no estaban nerviosos en absoluto. A sus ojos, este tipo de criatura de metal era el sirviente de su dios de la estrella negra. Soy el apóstol mayor bajo Lord Blackstar. Mi señor me ha ordenado que os saque de este planeta. El líder de la tribu germinal se puso de pie, hablando entrecortadamente con cuerdas vocales que aún no se habían desarrollado por completo. ¿A dónde nos lleva el dios de la estrella negra? Tu nuevo hogar. Con muchas inversiones de los grupos financieros, el Blackstar Army tenía fondos suficientes para comprar equipos de ingeniería y prepararse para construir tropas. El proceso fue sencillo. Después de un mes de preparativos, el equipo de construcción del ejército finalmente partió oficialmente bajo los ojos interesados del universo, lleno de mano de obra y recursos para desarrollar el mundo parpadeante. Laji, Reynold, Sylvia y Erlous estuvieron directamente involucrados, y Anxiao solo era responsable de la supervisión remota ya que quería ir a la dinastía para evitar cualquier peligro. Les había dejado el plano para la construcción del sitio, por lo que no necesitaba estar presente. El día que el equipo de construcción partió, Anxiao llegó al portal estelar que conduce a la galaxia central con solo unos pocos guardias de la Estrella Negra y Aurora con él. Esto fue para evitar el peligro pero también para visitar a los diversos aliados de la dinastía Beyond Gradea. Después de todo, trabajarían juntos durante muchos años, por lo que era necesario entablar relaciones. Al mismo tiempo, también se preparó para visitar a aquellos futuros personajes ilustres de la dinastía que recordaba. La actualización de la versión tardaría varias décadas y la dinastía experimentaría un cambio de poder. Su cooperación con la dinastía duraría mucho tiempo, por lo que necesitaba tener una visión más amplia. Por el bien de su futuro, era necesario construir de antemano buenas relaciones con los poderosos del futuro, otorgándole una voz más fuerte dentro de la dinastía. Pasando la mirada por Feidin y el resto, Anxiao giró la cabeza para mirar a Aurora en el asiento del piloto y asintió. «Vamos». Aurora deslizó el dedo por la pantalla de control y la nave espacial se movió lentamente hacia el portal estelar. En el mismo momento, Ames y Hila llegaron al portal estelar en el borde del anillo estelar destrozado. Al volverse, Hila tenía una expresión complicada. Tenía el presentimiento de que pasaría mucho tiempo antes de que regresara. El reino más allá del grado A. Una mano delgada se posó sobre su hombro y, al volverse, Hila vio a Ames parado allí con una leve sonrisa. «Vamos». Suspiró, «Lo tengo». Hila recordó sus pensamientos y también dirigió la nave espacial para que entrara al portal estelar. 1. Probablemente se llame así porque necesitas donar un hígado para conseguir suficiente dinero para comprarlo todo. Capítulo 930. El plan prototipo de las tres grandes calamidades. En Flickering World, el Purple River Star System era uno de los 7 Star Systems que pertenecían al Black Star Army. Estaba ubicado en el borde del cúmulo estelar Garou y era una de las puertas de entrada importantes al cúmulo estelar. En este momento, desde la puerta estelar del sistema estelar del río Púrpura navegó lentamente una enorme flota del ejército Estrella Negra. Esta era la fuerza de construcción dirigida por Erlous. Había una gran cantidad de naves espaciales del Black Star Army esperando la llegada de Erlous junto a la estación Stargate. Esta fue originalmente la primera flota de exploración. Ahora que se había completado la exploración, la misma flota se transformó en personal de construcción, esperando instrucciones de los superiores. En la sala de reuniones del buque insignia, Erlous estaba conversando con los oficiales superiores como Sylvia y Laji para repasar los planos de construcción. Purple River, Londey, Ponzale, Orlando, Fenrir, Sigma y Etnea. Estos 7 sistemas estelares pertenecen a nuestro Black Star Army, y primero tenemos que sentar las bases de la infraestructura antes de esculpir cuidadosamente y transformar lentamente el sistema estelar. Erlous tenía una expresión seria.
Si bien generalmente se comportaba de manera perezosa, aún así actuó de manera adecuada y seria cuando se enfrentó a las tareas de Anxiao. Sylvia asintió. Primero deberíamos establecer la red de transporte Stargate dentro de las 7 galaxias para formar un todo y facilitar el transporte de flotas. A través de nuestra exploración, la red ya ha tomado forma, lo cual es conveniente para nosotros. Después de esto, deberíamos instalar los propios dispositivos de alerta y monitoreo espacial del ejército, y instalaremos una estación base de red cuántica a gran escala para colocar los 7 sistemas estelares bajo la gestión del sistema de inteligencia artificial. El Black Star Army tuvo que establecer su propia infraestructura para hacerse cargo de los 7 Star Systems y convertirlos en un todo perfecto, fuerte como una tabla de hierro. De acuerdo con los planes dejados por el comandante del ejército, debemos centrarnos en las 2 puertas de entrada del sistema estelar, Ponzale y Purple River. Debemos controlar firmemente las puertas estelares de entrada y salida de las principales rutas de tráfico. Estas estaciones Stargate fueron construidas originalmente por la dinastía, y ahora que la estación está bajo nuestro control, tenemos que reservar algunas tropas para las estaciones. En términos de terraformación planetaria, la prioridad debería ser las bases militares y las bases mineras de recursos. Las ciudades galácticas y las estaciones de tránsito solo serán útiles cuando se abra el Starfield, por lo que podemos posponerlas para una fecha posterior. El plano también establece que el Sigma Star System será la base logística del ejército dentro del Flickering World. También será necesario centrarse en la transformación y construcción de un gran número de cuarteles, fábricas militares y aeropuertos allí. La construcción de 7 Star Systems fue una tarea monumental. Anxiao solo proporcionó un plano, y los responsables de cada sistema estelar tendrían que desarrollar planes de acción específicos. Mientras todos discutían, Laji mantuvo su estilo habitual, sin importarle nada y sirviendo como mascota. Rápidamente se formuló un plan y, bajo el mando de Erlos, las tropas de construcción comenzaron a avanzar de manera ordenada. Se instaló el pasaje del portal estelar. Se colocaron varios dispositivos y se aprovecharon las instalaciones que habían sobrado durante la exploración para reutilizarlas, ahorrando muchos recursos. Al mismo tiempo, Vlad Siodland, Klent y el resto de los aliados de la dinastía también comenzaron a construir sus territorios. Todo el mundo parpadeante entró en un periodo de rápido desarrollo. El desarrollo rural era un proyecto a largo plazo. Se necesitaría mucho tiempo para elevar la región al nivel del universo actualmente explorado. Los 7 sistemas estelares que Anxiao había elegido eran áreas importantes de su vida pasada. Anxiao había elaborado los planes de renovación de acuerdo con su memoria, y se esperaba que pasaran décadas para construir completamente todo según el plano. Se estimó que la siguiente fase de exploración de la dinastía Crimson no se retrasaría por tanto tiempo. Siempre que se completen al menos 2 sistemas estelares en cada campo estelar, se procederá a la segunda fase de exploración. Mientras el equipo de construcción estaba en pleno apogeo, las vidas mecánicas y Black Spirit Race también llegaron a sus nuevos planetas de origen separados. El sistema estelar Sigma era un área central del cúmulo estelar Garou, rica en recursos. Limitaba con los otros 2 Star Systems, Etnea y Orlando, ocupando una vasta área. Planet Puzzle era uno de los planetas ricos en recursos dentro de este sistema estelar, que fue nombrado por Anxiao. Todo el planeta era gris, con ricas vetas minerales y recursos metálicos. Aunque no era un planeta habitable en el sentido convencional, era muy adecuado para albergar vidas mecánicas. Decenas de naves espaciales aterrizaron lentamente en este páramo gris. El Xionic Prime desembarcó de la nave espacial con las 100.000 vidas mecánicas y miró a su alrededor. El páramo ondulado se extendía hasta el final del horizonte, y no había vegetación a la vista, solo interminables rocas grises y arena voladora. Esta será nuestra patria en el futuro. El Xionic Prime sostuvo su lanza y ordenó a todos que comenzaran a construir la ciudad de inmediato. Si fuera una civilización normal, el 80% de ellos colapsaría por la carga mental de establecer una civilización en este planeta desolado. Sin embargo, para las formas de vida mecánicas, esta emoción no existía y su mentalidad se inclinaba hacia una mentalidad colonialista. Con el equipo de ingeniería proporcionado, junto con sus talentos naturales,
La velocidad de las vidas mecánicas en la construcción de ciudades fue increíblemente rápida. Si uno pasara por alto el planeta, rápidamente vería un área de metal apareciendo en la superficie y extendiéndose para formar una ciudad de máquinas. En primer lugar, se construyeron una gran cantidad de líneas de montaje. Con recursos suficientes, se montaron las vidas mecánicas. Una parte de las formas de vida existentes consumió su energía para sintetizar sus propios códigos genéticos de yesca, incubando la segunda generación de vidas mecánicas. Tener una gran cantidad de soldados era la especialidad de una carrera mecánica. Al mismo tiempo, construyeron equipos especializados que les permitieron excavar vetas y recursos subterráneos, romper piedras y reunir todas estas materias primas en el almacén. Sin enemigos, la eficiencia de la construcción era aterradora, y bajo el mando de los apóstoles y Ionic Prime, la civilización de las vidas mecánicas se desarrolló lentamente. Por otro lado, Black Spirit Race también llegó a su nuevo hogar, Planet New Black Spirit. Este planeta era diferente del planeta Apóstol. Era un planeta habitable con una vasta vegetación y bosques verdes. Había muchas bestias autóctonas con temperamentos apacibles. La flota migratoria aterrizó en una llanura fértil y la Black Spirit Race descendió corriendo de la nave espacial. Sus ojos verdes recién evolucionados observaron con curiosidad las escenas. ¿Esta es nuestra nueva patria? Parece aún más hermoso. Una de las naves espaciales disparó un rayo de tracción, bajando la estatua de la estrella negra a la llanura. No pudieron mover toda la ciudad, pero aún se pudieron transportar puntos de referencia. Para la Black Spirit Race, la estatua de Black Star era como su punto de referencia, y su función era similar a la de un monumento de la civilización. Este monumento dio esperanza a su raza. Podrían prescindir de la ciudad pero no de la estatua. An Xiao requirió que Black Spirit Race se desarrollara durante las décadas en que la versión se estaba actualizando, por lo que solo podía intervenir en el proceso de civilización de Black Spirit Race. Las naves espaciales que transportaron a la Black Spirit Race estaban equipadas con muchos dispositivos de ingeniería y se quedaron para ayudarlos a construir sus nuevos hogares. Bajo la mirada de la Black Spirit Race, un miembro del ejército le entregó un comunicador al líder de la tribu germinal. Esto contiene el conocimiento que el dios de la estrella negra te está regalando. Puedes aprenderlo y usarlo para transformar tu raza. El líder de la tribu germinal lo encendió con cuidado y apareció una lista. Dentro había todo tipo de información compilada por An Xiao. Era un árbol tecnológico adaptado a las características raciales de la Black Spirit Race, que iba desde conocimientos básicos hasta avanzados. Planificar un árbol tecnológico para toda la carrera garantizaría que su dirección de desarrollo no se desviara. Gracias a su red mental, Black Spirit Race rápidamente descubrió el contenido y comenzó a adorar la estatua. Muchas gracias al dios de la estrella negra por esta generosa donación. El líder de la tribu germinal estaba muy conmovido. Esta emoción se extendió a todos los demás, volviendo su fe aún más fanática. Su dios de la estrella negra les había transmitido conocimiento divino, que tenía un significado histórico para toda la raza. Esta escena quedaría inscrita para siempre en la memoria de la herencia de la Black Spirit Race. Si bien había diversas diferencias entre las vidas mecánicas y la Black Spirit Race, compartían similitudes en el hecho de que tenían una mentalidad de colmena. Uno utilizó una red mental, mientras que el otro accedió a la red cuántica, que podría condensar en gran medida la productividad de su raza. Por lo tanto, todas las razas con tales características tenían típicamente un potencial de desarrollo incomparable. La Black Spirit Race era similar a la tribu Bug. Mientras se les coloque en el camino correcto, entrarán en la vía rápida del desarrollo de la civilización. En cuanto a las vidas mecánicas, estaban aún más dominadas, empezando por un alto nivel tecnológico. Lo único que les faltaba era tierra y población, que podían ampliarse fácilmente. An Xiao tenía grandes esperanzas en estas dos razas, por lo que las colocó específicamente en diferentes sistemas estelares, con la esperanza de darles un amplio espacio para el desarrollo. Hablando de eso, si ambos se desarrollaran, podrían ser tratados como calamidades que podrían sacudir el equilibrio del mundo. Si uno añadía a los jugadores que se suponía que serían la cuarta calamidad. El propio An Xiao ocupó 3 de las 4 calamidades.
El mes pasado, innumerables personas prestaron atención a la construcción del mundo parpadeante por parte de la dinastía carmesí y sus aliados. Este fue el evento más llamativo del universo. Al igual que los demás, el Black Star Army también dedicó todos sus esfuerzos al desarrollo, invirtiendo mucha mano de obra y recursos en su interior. Aprovechando este tiempo, Limitless Financial Group finalmente comenzó a manipular la red de intereses que tenía el Black Star Army dentro del Shattered Star Ring. Capítulo 931 Superficies problemáticas. El grupo Colin era uno de los grupos financieros locales dentro del Shattered Star Ring. Era conocida por su gran alcance comercial que abarcaba áreas como la minería de recursos, la logística y el transporte, así como la producción de materiales procesados. Si bien no era un grupo financiero a nivel galáctico, seguía siendo una empresa importante en cooperación con muchas civilizaciones a nivel planetario y de sistemas estelares. Al mismo tiempo, este grupo también se asoció con Black Star Army y proporcionó canales comerciales para el ejército. Muchas organizaciones similares cooperaron con el Black Star Army, en parte para el Evolution Cube y en parte porque se sintieron atraídas por la influencia del Black Star Army en el área. Sus identidades como colaboradores del Black Star Army podrían aportar mucha comodidad a sus negocios. El grupo Colin, como una de las primeras empresas en cooperar con el Black Star Army, había experimentado un desempeño floreciente en los últimos años y sus perspectivas eran amplias, pero en este momento, todos los ejecutivos corporativos y accionistas estaban reunidos en la sala de conferencias del grupo Colin con el ceño fruncido. El actual jefe del grupo, Colin Dale, ocupaba el asiento principal. Su expresión era terrible y estaba reprimiendo su furia. Las civilizaciones hebrea y Sheide han puesto fin a su cooperación con nosotros. No solo nos retiraron los derechos mineros planetarios que habíamos comprado, sino que también cancelaron el contrato de largo plazo para el suministro de materiales. Además, antes estuve negociando con los miembros de WIS, lo que nos habría permitido obtener una nueva área de negocios. La negociación ya había llegado a su fin, pero WIS en realidad se retractó de los términos anteriores y optó por cooperar con otros. Nuestra situación actual es muy mala. Uno de los niveles superiores suspiró. Así es. Muchos de los jefes de los departamentos de civilización que cooperaron felizmente con nosotros ahora han cortado todo contacto. Esto no es normal y deberían ser nuestros competidores haciendo algunos movimientos encubiertos. Sé quiénes son. Colin resopló con frialdad. Hace un tiempo, Limitless Financial Group me buscó, queriendo comprar Colin Group, pero los rechacé. Los movimientos recientes probablemente fueron obra de ellos. ¿Qué? ¿Existió tal cosa? ¿Por qué no sabíamos que Limitless Financial Group se había puesto en contacto con nosotros? Algunos de ellos mostraron expresiones de sorpresa, mientras que otros permanecieron en silencio. Obviamente, se habían enterado de este asunto. El tono de Colin era furioso. Ya pregunté al respecto. El Limitless Financial Group ha estado adquiriendo empresas en el Shattered Star Ring recientemente, y aquellas empresas que no estuvieron de acuerdo fueron más o menos suprimidas. Escuché que el grupo financiero ilimitado ha decidido ingresar al anillo estelar destrozado debido al desarrollo del mundo parpadeante y se están preparando para invertir en la construcción a gran escala de una fábrica en las civilizaciones hebrea y Seide. Deberían haber hecho un trato a nuestras espaldas, por lo que ambos terminaron la cooperación con nosotros. En ese momento, el segundo mayor accionista de la empresa, que siempre había estado insatisfecho con Colin, de repente se burló. No es solo eso. También hay varias empresas cooperativas importantes que han dejado de hacer negocios con nosotros. Varias civilizaciones ya no aprueban nuestros préstamos, y nuestros empleados de nivel gerencial también fueron cazados furtivamente, dejando una brecha significativa. Ahora nuestro negocio se ha reducido en más del 30% y nuestro precio en el mercado de valores se ha desplomado. Como dije antes, no debería haber rechazado al Limitless Financial Group, uno de los grupos financieros más grandes del universo. No hay ninguna desventaja en ponerlos en nuestra contra. Al escuchar esto, el rostro de Colin se puso pálido. También sabía que no se podían comparar con la marca o el poder financiero del Limitless Financial Group. Si hubiera una oportunidad, muchos cooperarían con ellos, incluso abandonando a sus socios anteriores,
ya que el grupo financiero ilimitado traería inmensos beneficios. Cuanto más pensaba Colin en ello, más se enojaba y golpeaba fuertemente la mesa, dejando una marca. Apretó los dientes. Ni siquiera lo pienses, el grupo Colin es mi arduo trabajo y no aceptaré los requisitos de adquisición del grupo financiero ilimitado. El segundo mayor accionista se burló. ¿Cómo se van a solucionar los problemas actuales? Si no hay manera, el grupo colapsará tarde o temprano. Todos aquí son accionistas. Si quiere apostar, primero debe consultarnos. Colin se quedó en silencio por un momento antes de negar con la cabeza. Estoy aquí para decirles a todos que no habrá cambios importantes en la estructura original de toma de decisiones del grupo. Todos ustedes seguirán siendo la columna vertebral. Madik miró a todos antes de continuar. Sin embargo, es necesario hacer un ajuste en la dirección empresarial. Necesitamos poner fin de inmediato a la cooperación con el Ejército Estrella Negra. ¿Por qué? Colin no podía entender. La adquisición era una cosa. ¿Qué tenía que ver con su socio comercial? Nuestro grupo financiero ilimitado ha firmado un acuerdo para cooperar y desarrollar la Tierra derramada de sangre. Bloodshot Land está preparado para emular al Black Star Army y construir su propia unión de intereses, por lo que requiere que muchas organizaciones se unan. Cada negocio que compramos debe convertirse en un socio de la Tierra derramada de sangre, para brindarles canales para expandir su negocio. Madik sonrió con indiferencia. Colin frunció el ceño antes de que una mirada de comprensión pasara por sus ojos. También había asistido a la anterior fiesta Estrella Negra, y Sorokin había estado allí, pero este último había elegido invertir en tierras derramadas de sangre y ahora las estaba usando para atacar a los socios del Ejército Estrella Negra. Como alguien local del anillo estelar destrozado, una conjetura audaz apareció en la mente de Colin. El Limitless Financial Group no solo deseaba entrar en el anillo estelar destrozado, quería atacar al ejército de Blackstar. Todos ellos eran solo peones que habían quedado atrapados en la tormenta. El grupo Colin fue solo uno de muchos ejemplos. Durante este periodo, muchas de las empresas locales dentro del anillo de estrellas destrozadas fueron adquiridas o controladas, ya sea derrotadas directamente por puros billetes o simplemente dispuestas a pasar a formar parte del grupo financiero ilimitado. Para aquellos que no estuvieron de acuerdo, había muchos métodos que Limitless Financial Group podía utilizar. Por ejemplo, en respuesta a los conflictos, podrían movilizar a los accionistas más pequeños para derrocar a los accionistas más grandes. También podrían comprar parte del personal clave o invertir en la construcción de fábricas para atraer civilizaciones que obstaculicen los negocios de algunas empresas. El Limitless Financial Group tenía mucha experiencia en esto. Si alguien no se comprometiera, tarde o temprano sería reprimido hasta la muerte y perdería más de lo que habría obtenido originalmente. Además, con Bloodshot Land como una organización superior y un aliado de la dinastía, esto proporcionó un escudo adecuado para que actuara el grupo financiero ilimitado. El maestro tenía razón. El Limitless Financial Group no tenía ninguna buena intención. Sylvia resopló en secreto y miró el informe detallado. Si bien el grupo financiero ilimitado era enorme, sería imposible luchar contra todas las empresas en todo el campo estelar. Esto fue especialmente cierto para las civilizaciones. Les era imposible renunciar a cooperar con el cubo de evolución. El grupo financiero ilimitado solo podía apuntar a organizaciones privadas, debido a que cada adquisición también requería mucho dinero. Las organizaciones más grandes no habían sido objetivo por el momento. Por lo tanto, hasta ahora, el ejército de la Estrella Negra solo había perdido unos pocos canales comerciales, pero estaba lejos del nivel de hemorragia. Solo sus negocios periféricos se vieron afectados. Sus negocios principales, como Evolution Cube, Flickering World Development y Planet Mining, aún se mantenían estables. Pero, tuvieron que protegerse contra más contratiempos. Mientras pensaba en esto, Sylvia tenía una expresión severa mientras sacaba su comunicador. Tengo que informar a mi maestro inmediatamente. Capítulo 932. La capacidad de un superior al grado al mismo tiempo. En el territorio central de la dinastía, una pequeña flota anónima estaba atracada sobre un enorme planeta azul. El planeta albergó una de las ciudades interestelares más famosas de la dinastía carmesí,
con una economía próspera y una población enorme. Esta flota provino de la gama del Black Star Army en Constellation Corridor. Debido a su larga estancia en la dinastía esta vez, An Xiao envió inmediatamente la flota del ejército local en el momento en que llegó para utilizar la fábrica de maquinaria de la flota para producir maquinaria y pasar el tiempo en el camino. La dinastía Crimson sabía que An Xiao había venido a la galaxia central con el propósito de evitar cualquier peligro, por lo que no necesitaba ir al planeta Crimson Ring para informar. A excepción de las áreas militares secretas, era libre de vagar por el territorio de la dinastía, y los niveles superiores de la dinastía no lo restringirían. An Xiao estaba practicando sus técnicas de entrenamiento energético mientras buscaba a los personajes famosos de la dinastía en el futuro. Había llegado a esta ciudad interestelar para visitar a una sola persona. La Academia Integral de Superpotencias número 16 de la dinastía era una universidad de primera clase y una instalación famosa en este planeta. El objetivo del viaje de An Xiao era precisamente esta academia. En sus recuerdos, un futuro miembro de Beyond Gradea Dynasty se había graduado de esta universidad. Según los datos de su vida pasada, este Beyond Gradea fue reclutado en la academia entre los años 709 y 712 en el calendario Galaxy. Esta fue la etapa inicial de la actualización de la versión 3.0 a la versión 4.0, este periodo exacto. Debido a que su flota no estaba marcada, la llegada de An Xiao no causó sensación en el planeta. Solo se notificó a los niveles superiores de la academia, y el director inmediatamente abandonó todos sus asuntos para saludarlos personalmente. En ese momento, en uno de los campus de la Academia Integral de Superpotencias número 16 de la dinastía, An Xiao llevó a Aurora con él mientras caminaban por la calle arbolada. Sus rostros estaban ocultos por un disfraz virtual y no se podían ver sus identidades reales. Los árboles plantados artificialmente ayudaron a protegerse del brillo del sol artificial en el cielo, y la luz del sol que pasaba a través de sus copas se cortó en astillas de motas doradas. También había un río resplandeciente al lado de la carretera, donde varios estudiantes retozaban en el agua. Más adelante, había un trozo de césped donde estudiantes de diferentes razas se mezclaban entre sí en una discusión. Ocasionalmente, algunos estudiantes pasaban volando en el aire sosteniendo libros para apresurarse a clase. Todo estaba lleno de juventud. ¡Qué lindo! Al mirar esta escena, un ligero anhelo y envidia aparecieron en los ojos de Aurora. Su infancia fue como un infierno y nunca había experimentado un proceso de crecimiento tan normal. Al contemplar la escena, An Xiao de repente se sintió un poco triste. La vida de una persona normal ya está demasiado lejos para mí. Agachando la cabeza, el perfil de Aurora, bajo la luz de la mañana, parecía particularmente puro y sagrado, y sus largas pestañas se movían suavemente. Su Excelencia Black Star, el departamento de pugilistas está frente a nosotros. En ese momento, la voz del director sonó en su oído. An Xiao apartó la mirada de Aurora y miró hacia un complejo de edificios altos. Había espacios esféricos de entrenamiento de gravedad visibles a simple vista, y muchos de los pugilistas también estaban practicando. Los tres caminaron por el área de enseñanza por un rato y pasaron por un salón de clases. Una nueva clase de pugilistas se encontraba en medio de una clase cultural. Cuando An Xiao miró hacia adentro, su mirada se posó inmediatamente en una persona corriente que pertenecía a la Galaxy Human Race. Este rostro sencillo y sin pretensiones le resultaba muy familiar. Carlot, el Beyond Gradea directamente bajo la dinastía en las versiones posteriores. Después de la muerte del Señor Oscuro, Clotty asumió su posición y su capacidad de combate también alcanzó la cima de Beyond Gradea. Los recuerdos de su pasado pasaron por la mente de An Xiao en un instante, y los ojos de An Xiao brillaron inexplicablemente. Al ver que An Xiao se había detenido y no se movía, el director estaba un poco confundido. Miró y vio a Carlot sentada allí. Dudó antes de preguntar, ¿Su Excelencia Black Star reconoce a este estudiante de primer año? An Xiao negó con la cabeza. Simplemente sentí que tiene mucho potencial. Si cambiaba precipitadamente el futuro de Carlot, es posible que no creciera como en su vida anterior. Después de todo, tipos como Carlot no eran como Hila, que tenía el potencial innato para alcanzar Beyond Gradea. Al ver que nadie hablaba, Carlot se rascó la cabeza y preguntó vacilante,
Si no hay nada más, ¿puedo ir? Está bien. An Xiao dejó sus pensamientos a un lado y sonrió mientras asentía. Decidió no presionar a Carlot tan lejos en este momento porque no tenía el valor para ser cazado furtivamente. Pero también había ayudado a Carlot indirectamente, ya que mostró la importancia de este estudiante. El director definitivamente intentaría concentrarse en su formación y podría utilizar este tiempo para fomentar una relación más estrecha con él. Al ver a Carlot irse, An Xiao se despidió temporalmente del director y regresó a su nave espacial. Tan pronto como entró en la cabina, sonó su comunicador. Era Silvia la que estaba al teléfono. Maestro, hay una situación con Limitless Financial Group. Los ojos de An Xiao brillaron. Explicar con detalle. Silvia resumió rápidamente los incidentes y An Xiao frunció el ceño mientras conectaba la imagen de él conversando con Sorokin. Llegó a él un entendimiento. Que entren en el mercado de Shatter de Star Ring es falso. Su verdadero motivo es tratar conmigo. Maestro, estás diciendo. An Xiao suspiró. El Limitless Financial Group actúa como una empresa económica y comercial en la superficie, pero su verdadero motivo es apoyar a Bloodshot Land en su oposición, interfiriendo con nuestro desarrollo. He estado esperando para ver cuál sería la presión ejercida por los tótems evolutivos, y resulta que es de esta forma. Esta vez debería haber muchos patrocinadores detrás de Limitless Financial Group, probablemente también la Federación y la Iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer? No hay forma de resolver esto. La expresión de Silvia era solemne. An Xiao también estaba atado. En cuanto a las actividades comerciales, el líder indiscutible era Limitless Financial Group. Los negocios principales del ejército no se vieron afectados, pero no pudo evitar que Sorokin adquiriera a sus socios. Esto luego causaría un efecto negativo ya que sus otros socios comerciales optarían por disolver cualquier relación para no ser el objetivo. Esta fue una estrategia sencilla de atacar usando sus propias habilidades. Si esperamos competir con Limitless Financial Group, debemos convertir nuestro capital disperso en un todo. Utilizar esta presión externa para facilitar la cohesión interna entre nuestros socios, animarlos a unirse y formar una existencia similar a la de una cámara de comercio. Podemos ayudarnos mutuamente a resistir la adquisición maliciosa de Limitless Financial Group. Silvia lo pensó antes de asentir con la cabeza. Este método no es malo. Por desgracia, no existe ningún método para abordar la causa raíz. Lo único que podemos hacer es evitar que el daño se extienda. Los ojos de An Xiao brillaron con una luz fría. Después de un periodo de tiempo, haré que el anfitrión mecánico que dejé en el cuartel general vaya a Bloodshot Land y busque a Heber para una buena charla. Después de discutir las contramedidas, An Xiao colgó y su expresión se hundió. Ahora que el ejército de la Estrella Negra había tenido la oportunidad de brillar en el mundo y desarrollarse rápidamente, Sorokin intentó deliberadamente arrastrarlos hacia abajo, impidiéndoles desarrollarse. Saltando pacíficamente. Quería destruir la red de intereses que An Xiao había pasado años tratando de construir. Aunque este método de Sorokin no pudo sacudir los negocios principales, era muy siniestro y repugnante, y acabaría con el futuro del ejército. Quería ponerse en contacto con Sorokin para interrogarlo, pero rápidamente descartó esta idea. Con el carácter de ese viejo zojo, definitivamente usaría todo tipo de actividades comerciales como excusa y no habría forma de expresar su propia insatisfacción. Como sabía cómo iba a responder Sorokin, no tenía sentido llamarlo. Si Heber prometió cooperar, significa que está aprovechando esta oportunidad para desarrollar sus fuerzas. A él, por supuesto, no le importará derribarme en el proceso. Cuando avance al nivel 300, iré a charlar con él. An Xiao apretó los puños con una expresión pesada. Como no podía lidiar con Sorokin, le causaría problemas a Heber. TY no me pone cara en absoluto. Si cree que esta ola de comercio es muy rentable para usted, no me culpe por destruir su prestigio más adelante. Capítulo 933. La gira de Black Star en el Palacio de la Tierra Derramada de Sangre. Horde informó con entusiasmo. En resumen, hemos obtenido muchos nuevos canales de negocios en un corto periodo de tiempo, y nuestras operaciones se duplicarán como mínimo este año.
Una figura corpulenta estaba junto a la ventana y Heber escuchó el informe. Luego Horde continuó leyendo el informe. El ejército de la Estrella Negra completó su transformación hace muchos años y diversificó sus operaciones. No teníamos el cubo de evolución, así que a pesar de contar con el apoyo de Clint, nuestra transformación fue muy lenta y todavía estábamos restringidos por la calidad de las misiones de empleo que recibimos. Alrededor del 70 al 80% de nuestros fondos provienen de diversas misiones armadas de empleo. Después de trabajar junto con el Grupo Financiero Ilimitado, han brindado una gran ayuda para nuestra transformación, y el estado embrionario de nuestra transformación ya está completo. El ejército de la Estrella Negra y la Tierra Derramada de Sangre estaban más allá de las organizaciones de grado A, pero su dirección de operación era diferente. Bajo el liderazgo de An Xiao, el ejército de la Estrella Negra logró diversificar sus operaciones a través del cubo de evolución. Tenían fuerza tanto militar como financiera. En cuanto a la Tierra Derramada de Sangre, eran un ejército pobre clásico con su influencia y operaciones muy limitadas. Este era un problema que había estado preocupando a la Tierra Derramada de Sangre. Con la ayuda del Grupo Financiero Ilimitado, el problema de Heber ya estaba resuelto. Mientras continuaran por este camino, la Tierra Derramada de Sangre ya no sería un grupo de individuos groseros que solo sabían cómo librar guerras. Tendrían derecho a luchar con el ejército de la Estrella Negra como una organización privada. Heber se dio la vuelta y dijo con calma: «Buen trabajo». Horde vaciló por un momento y no pudo evitar preguntar: «Excelencia, ¿qué tipo de trato hizo con el Grupo Financiero Ilimitado? ¿Por qué están dispuestos a ayudarnos sin reprimirse? Es solo un intercambio de beneficios». Heber lo miró. «Quieren entrar en el círculo de estrellas destrozadas y quieren tomar prestada nuestra influencia para ganar un lugar en el mercado local». Aunque sus objetivos son las organizaciones que cooperan con el ejército de la Estrella Negra, también somos una organización superior a la categoría A, y no será una pérdida para ellos unirse a nosotros. Esta fue la razón en la superficie. En cuanto a la intención más profunda de su trato, Heber no planeaba informar a sus subordinados. Aunque Heber no dijo nada más, Horde pudo intuir que este asunto no era tan sencillo. El Grupo Financiero Ilimitado no se acercó al ejército de la Estrella Negra, sino que optó por la segunda mejor opción. Obviamente estaban apuntando al ejército de la Estrella Negra. Horde empezó a sudar frío mientras pensaba en el posible significado detrás de la cooperación y no se atrevió a seguir preguntando. Todavía quería vivir hasta el día en que pudiera abrazar a sus nietos. Luego, Horde se secó el sudor y salió de la habitación. Solo quedó Heber, que siguió mirando por la ventana. Mucho tiempo después, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Aunque mantuvo su apariencia tranquila frente a sus subordinados, en realidad estaba muy feliz. No le preocupaba si el Grupo Financiero Ilimitado tendría éxito, solo quería aprovechar esta oportunidad para desarrollarse. Las pérdidas del ejército de la Estrella Negra no tuvieron importancia para él. Ambos eran aliados de la dinastía pero también competidores. Estaría más que feliz de ver al ejército de la Estrella Negra sufrir una gran pérdida. Por otro lado, Carlotte, que había rechazado la invitación de An Xiao, regresó a su dormitorio y sus amigos inmediatamente se apiñaron con curiosidad. «Oye, ¿por qué te buscó el director?» Carlotte fue extremadamente honesto y sus resultados estuvieron en el fondo. Por tanto, su relación con los demás no era tan mala. Algunos de sus amigos habían visto al director acercándose a Carlotte al final de la lección y pensaron que había hecho algo mal. Por lo tanto, todos se agolparon preocupados. Carlotte se rascó la cabeza y dijo: «No mucho. Alguien quería conocerme». «¿OMS? De hecho, puede conseguir que el director te invite personalmente», exclamó uno de los compañeros de dormitorio de Carlotte. Él era el que tenía mejor experiencia en todo el dormitorio, pero aún estaba lejos del nivel del director. La familia de Carlotte era extremadamente común, por lo que no pudo evitar sentirse desconcertado. «Dijo que se llama Estrella Negra y me pidió que me uniera al ejército de la Estrella Negra», dijo Carlotte impotente. Al día siguiente, An Xiao ignoró temporalmente la frustración de los grupos financieros y continuó monitoreando a Carlotte. Notó algo interesante.
El evento ya se había extendido por todo el nivel y las actitudes de todos los estudiantes cambiaron enormemente. Una parte de ellos lo adulaba mientras que otros lo excluían. Debido a mis acciones de ayer, he reescrito toda su vida escolar. Ya no puede ser un individuo transparente como en su vida anterior. An Xiao sacudió la cabeza y comprendió mejor su condición de pez gordo. Si Carlot fuera arrastrado a la tormenta desde el principio, se desconocerían los efectos en su crecimiento. Podría ser algo bueno o malo. Sin embargo, sus acciones definitivamente lo habían ayudado. Cualquier individuo capaz de superar el grado A tendría valor y no estaría dispuesto a admitir la derrota. Las dificultades solo estimularían su potencial y recibiría con agrado todos los problemas. ¿Quién sabía si Carlot tenía ese carácter? Quizás la intensa competencia en la escuela le permitiría a Carlot experimentar un mayor cambio. Si ese es el caso, ¿por qué no agravo aún más la situación? An Xiao se acarició la barbilla. Después de esperar un momento, sonó el timbre y los estudiantes abandonaron sus aulas. An Xiao luego gritó abiertamente: «Carlot». Al escuchar que alguien decía su nombre, Carlot se dio vuelta. Al ver a An Xiao con la misma ropa que el día anterior, reconoció la identidad de An Xiao y se sorprendió. «Negra, estrella negra. ¿Eres tú otra vez?» Su voz no era fuerte, pero parecía tener una fuerza mágica. Todos los estudiantes de los alrededores se detuvieron y miraron a An Xiao con miradas ardientes. «¿Pareces estar muy nervioso?» An Xiao ignoró a la multitud y le sonrió a Carlot. Aunque otros no pudieron ver su verdadera apariencia, aún podía mostrar emociones. «Mi padre me pidió que te diera las gracias, pero no desea que interactúe demasiado contigo», dijo Carlot con una mirada nerviosa. A An Xiao no le molestó demasiado la respuesta. Al levantar el dedo, el comunicador de Carlot voló hacia sus manos. Después de juguetear con él casualmente, se lo devolvió a Carlot. «Está bien. Te dejé mi número. Puedes contactarme si cambias de opinión». Carlot se sintió abrumada por el favor y dijo sin confianza: «Yo, realmente no entiendo por qué piensas tan bien de mí. Solo me interesa desarrollar más talentos». Luego acarició la cabeza de Carlot y sintió los cambios en las miradas de quienes lo rodeaban. Entonces se pudo ver una profunda sonrisa en su rostro. Te ayudé a fortalecer tu interfaz de protagonista. No necesitas agradecerme». An Xiao luego miró profundamente a Carlot antes de desaparecer de la vista de todos. Al momento siguiente, la figura de An Xiao apareció fuera de la atmósfera. No permaneció en el planeta y se fue en su nave espacial. Durante el periodo siguiente, An Xiao permaneció en el territorio de la dinastía. Los niveles superiores de la dinastía prestaron mucha atención a las acciones de An Xiao y observaron que visitaba a muchas personas diferentes. Algunos de ellos eran miembros de rango medio dentro de la dinastía y otros eran individuos comunes y corrientes. Los niveles superiores de la dinastía entendieron las intenciones de An Xiao. Black Star estaba planificando el futuro y considerando en qué tipo de talentos debería invertir para aumentar su autoridad en la dinastía. Sin embargo, las decisiones que tomó An Xiao fueron realmente extrañas. An Xiao no eligió a los individuos de alto rango actuales, sino que fue a buscar personas extrañas. ¿Qué tipo de lógica era esa? La dinastía había investigado a todos los que visitó An Xiao. Algunos de ellos realmente tenían un gran potencial, pero la mayoría no parecían especiales en absoluto. Los niveles superiores de la dinastía estaban desconcertados. No podían entender la base detrás de las elecciones de Black Star. Sus elecciones realmente parecían demasiado aleatorias. Por parte de An Xiao, visitó muchos PNJ que serían famosos en el futuro. La mayoría de ellos rechazó unirse al ejército de la Estrella Negra al igual que Carlot. Hubo algunos que aceptaron la invitación de An Xiao, y él logró traer algunos talentos a su lado. Por supuesto, An Xiao no ató ningún talento que tendría autoridad en la dinastía en el futuro. En el lado del anillo de estrellas destrozado, Sylvia actuó de acuerdo con las instrucciones de An Xiao y tomó las medidas pertinentes. Se puso en contacto con muchas de las organizaciones que trabajan junto con el ejército para resistir juntos la presión del grupo financiero ilimitado. Esta idea logró un cierto efecto,
y una parte de las organizaciones aceptó la sugerencia de formar una alianza flexible para aumentar la dificultad del grupo financiero ilimitado para adquirir estas organizaciones. Sin embargo, este fue un método que no resolvió la causa raíz del problema. Después de todo, el ejército no era un grupo financiero real y su base no era tan sólida como la del grupo financiero ilimitado. Estas organizaciones solo cooperaban con el ejército y no eran propiedad del ejército. Lo más importante sería que estas organizaciones aguantaran por sí mismas. Como para por lo demás, el ejército solo podía intentar convencer a algunas de sus civilizaciones asociadas para que proporcionaran cierto margen de maniobra político a estas organizaciones para ayudar a sus negocios. La única forma de resolver la causa fundamental del problema sería que la dinastía abriera los derechos para vender el tótem a todos. Sin embargo, esto no era algo que An Xiao pudiera decidir solo. Como la competencia era inevitable, An Xiao no pensó demasiado en ello y se concentró en entrenar su energía. Mientras su energía alcanzara el requisito para la misión de promoción, iría y causaría problemas al tirano. No podría resolver el problema de esta manera, pero podría crear una situación en la que ambos perderían. Solo podría usar la fuerza para atacar a Heber, pero fue inútil para él sugerir entrenar con Sorokin. La otra parte era el líder de un grupo financiero y estaba utilizando medios comerciales normales para competir con él. Si An Xiao usara la fuerza para lidiar con Sorokin, los ciudadanos del universo solo pensarían que el ejército de la Estrella Negra es demasiado tiránico. Además, Sorokin no necesitaba prestigio, y An Xiao fue capaz de pensar en más de 100 razones diferentes para que Sorokin admitiera la derrota de inmediato. Heber era diferente. Como aliado de la dinastía, Heber ayudó al enemigo a apuñalarlo por la espalda, y An Xiao no tendría reparos en golpear a Heber. Heber daba mucha importancia a su prestigio y nunca huiría de un combate. Esta también fue una buena oportunidad para que An Xiao se vengara del momento en que Heber lo intimidó cuando acababa de superar el grado A. Como propietario del cubo de evolución, muchas organizaciones grandes prestaron mucha atención a todas las acciones de An Xiao. Incluso si solo estaba de vacaciones en el territorio de la dinastía, muchas organizaciones todavía le prestaban atención. Todos sabían que se estaba escondiendo de la tormenta y nadie quería molestarlo. Sin embargo, hubo algunos que tenían otros pensamientos. El planeta Lavbu era el planeta colonial de una civilización vasalla del sistema estelar en el territorio de la dinastía carmesí. Este hombre de aspecto pálido era un asesino que las distintas familias habían estado preparando. Era un maestro de cayones de grado B. Sacudió la cabeza al escuchar la pregunta. Había estado observando la seguridad de la casa de Jápeto. Ha contratado a muchos guardaespaldas con algunos supers de grado B. Sus defensas son extremadamente apretadas. A menos que salga a la luz, me será imposible entrar en su casa. Ya he entrado en contacto con esos mercenarios de grado B, dijo uno de los representantes. Me quitaron el dinero pero me dijeron que solo pueden fingir que son descuidados. No pueden traicionar abiertamente a su empleador, de lo contrario afectará su credibilidad. Será mejor que esperemos a que Jápeto salga de su casa. Si esos guardaespaldas de grado B están de nuestro lado, estoy seguro de que podré matarlo. El hombre pálido sonrió fríamente. Está bien, prepárate para tus órdenes, dijo uno de los representantes con una expresión oscura. El planeta Lavbu es nuestro territorio y nunca permitiremos que lo administren personas ajenas. Un par de días después, Jápeto finalmente salió de casa y llevó un dispositivo volador antibalas a uno de los puertos. Se desconocía su motivo. Las distintas familias numerosas recibieron la noticia e inmediatamente entraron en acción. Hicieron arreglos para que el hombre de aspecto pálido lo siguiera y esperaron su oportunidad. Muy rápidamente, Jápeto llegó al puerto y su aparato volador aterrizó bajo la protección de sus guardaespaldas. El hombre de aspecto pálido lo siguió y llegó a un almacén bajo la disposición de las familias. No había ventanas en el almacén, pero un maestro de cayones tenía la capacidad de fijar su objetivo. Definitivamente podía apuntar con precisión sin la necesidad de ver su objetivo. Esto permitiría ocultar mejor su asesinato. Abrió la caja a su lado. En su interior se guardaban las piezas de un rifle de francotirador.
Lo ensambló rápidamente y se transformó en un rifle de francotirador electromagnético. Luego apuntó con el rifle de francotirador a Jápeto. Los guardaespaldas dejaron intencionalmente un espacio que era un gran defecto en los ojos del hombre pálido. Luego presionó el micrófono en su oreja. Estoy en posición. Puedo abrir fuego en cualquier momento. Muy bien. La voz de los representantes entró en su oído. En la ciudad, los representantes siguieron los movimientos de Jápeto a través de distintos satélites. Después de controlar el planeta durante tantos años, tenían muchos recursos a su disposición. Al mirar a Jápeto a través del satélite, todos los representantes no pudieron evitar estar desconcertados. ¿Está esperando a alguien? Extraño. ¿Quién vendría a recibirlo? Después de todo, tiene un grupo financiero. Tal vez contrató algunos guardaespaldas nuevos. Pero no es necesario que el de la bienvenida personalmente a los guardaespaldas, ¿verdad? Como no podían entender sus intenciones, decidieron simplemente no pensar en ello. Independientemente de lo que planeara hacer, solo tenían que matarlo y el problema estaría resuelto. Luego, uno de los representantes emitió la orden de matar. Puedes. Pero antes de que pudiera terminar, se hizo una llamada de emergencia desde las tropas defensivas fuera de la atmósfera. Este representante inmediatamente contestó la llamada. ¿Qué está sucediendo? Esta es la estación de observación fuera de la atmósfera. Una flota desconocida apareció repentinamente fuera de la atmósfera del planeta. Un grupo de acorazados acaba de atravesar la red de detección del planeta y está aterrizando rápidamente. Su objetivo debería ser el puerto cerca de la capital del planeta. Al escuchar la ubicación, todos quedaron atónitos. ¿Jápeto estaba esperando esta flota? ¿Fue esto una demostración de fuerza? ¿Cuál es el punto de llamar a la gente? Seguro que estás muerto. El rostro de todos se oscureció. Justo cuando querían dar la orden de matar, se escuchó un grito ahogado por el comunicador. Espera un momento. Lo reconozco ahora. Esta es la flota del ejército de la Estrella Negra. Aunque no hay ninguna insignia en las naves espaciales, pasaron por aquí recientemente y el número y los modelos de las naves son idénticos. Las expresiones de todos los representantes cambiaron mucho. Al mismo tiempo, se escuchó un borboteo en el puerto y todos miraron hacia arriba. Un grupo de naves espaciales descendía a gran velocidad y se hacían más grandes a cada segundo. Luego, las naves espaciales aterrizaron con precisión frente al grupo de Jápeto y les despeinaron. ¡Zas! La escotilla de la nave espacial se abrió y una figura alta salió de la nave espacial. Luego se quitó el disfraz y reveló su verdadera apariencia. Estrella Negra, todos los representantes quedaron estupefactos y algunos de ellos incluso se desplomaron en el suelo. La Estrella Negra era un pez gordo que pertenecía a una compañía. Capítulo 935 Cosecharé cosechas con una hoz en mis manos. Jápeto tenía una actitud respetuosa ante él y la secretaria a su lado estaba extremadamente nerviosa. An Xiao los evaluó y confirmó algo en su corazón. No tenía una impresión de los dos, lo que significaba que no eran NPC famosos en su vida anterior. Al menos no eran famosos entre los jugadores. Sin embargo, no tener fama no significaba que no tuviera ninguna habilidad. La galaxia era extremadamente grande y habría muchos personajes con los que los jugadores no habían entrado en contacto. Quizás Jápeto no logró mucho en su vida anterior, o quizás Jápeto falleció temprano y, por lo tanto, permaneció sin fama. An Xiao generalmente intentó buscar a aquellos con potencial en su vida anterior, pero aparte de esto, también le fue posible desenterrar algunos talentos latentes. Antes de venir, el gran mecánico An había verificado los antecedentes de Jápeto. Su currículum estaba completo y sus antecedentes limpios. Había fundado un grupo financiero local y sus pocas decisiones estratégicas demostraron su previsión. A su modo de ver, aunque Jápeto no tenía ninguna fuerza de combate, tenía un talento capaz en términos de gestión y podía regresar para ayudar a Silvia. Con los diversos pensamientos pasando por su cabeza, An Xiao no dijo nada por un tiempo. En cambio, su silencio había aumentado la presión que sentía Jápeto. Una gota de sudor rodó por el cuello de Jápeto, pero Jápeto mantuvo su postura y no se atrevió a secarse el sudor.
¿Estás planeando dejarme seguir parado aquí? Bromeó An Xiao. Mis disculpas. Es mi supervisión. Por favor, sígame. Ya lo he arreglado todo, dijo Jápeto de inmediato y se maldijo a sí mismo en su corazón. La inmensa presión de An Xiao le hizo perder el control de sus propios pensamientos y temía provocar la ira de An Xiao. Jápeto abrió el camino al frente y abordó el portaaviones volador con An Xiao y Aurora. El portaaviones comenzó entonces a moverse hacia la ciudad. Jápeto y su secretaria estaban sentados frente a An Xiao y Aurora con una actitud reservada. «Tú eres quien me invitó. ¿Por qué estás tan nervioso?» An Xiao se rió entre dientes. «Hay menos de 100 personas en el universo que probablemente puedan mantener la calma ante ti, y yo no estoy incluido entre esos 100». Jápeto se calmó e intentó lamerle las botas. Era una pena que a An Xiao no le gustara que la gente lo adulara. Como tal, solicitó un trabajo en un banco famoso y afirmó que era el yerno del hombre más rico del mundo, con la esperanza de obtener un puesto de alto rango. Luego fue a encontrarse con el hombre más rico del mundo y afirmó que ocupaba un puesto de alto rango en el famoso banco y deseaba casarse con su hija. Aunque esta historia era falsa, la estrategia de Jápeto era extremadamente similar. Aunque era un poco arriesgado y tenía pocas posibilidades de éxito, la decisión de Jápeto no fue tan mala. An Xiao asintió mentalmente. Sin embargo, las acciones de la otra parte no fueron diferentes de invitar al lobo a su casa a los ojos de An Xiao. Con cosechas frescas saltando directamente a sus brazos, sería un tonto si no se las comiera. Construir una subdivisión en un planeta ordinario casi no tenía sentido para él. Lo que An Xiao quería era Jápeto. Independientemente de la generación, el talento era el recurso más importante. Desencadenó una misión en su interfaz, pero las recompensas por la misión fueron lamentables. Sin embargo, como ya iba a ayudar a Jápeto, bien podría aceptar la misión. An Xiao y Aurora llegaron a la villa de Jápeto, y Jápeto finalmente pudo dar un suspiro de alivio después de arreglar todo. Los guardaespaldas regresaron a su posición. Después de ver que no había nadie más alrededor, la secretaria de Jápeto no pudo evitar abrazar el cuello de Jápeto por detrás con emoción. Sí. Definitivamente ganaremos con la ayuda de Black Star. Jápeto forzó una sonrisa y luego sacudió la cabeza. Es suficiente que venga Black Star. Solo quiero tomar prestado su prestigio. Mientras las familias numerosas no hagan nada clandestino, seguro que podré ganar las elecciones. Casi me muero de miedo cuando apareció Black Star hace un momento. La secretaria puso los ojos en blanco. Este movimiento tuyo fue realmente demasiado arriesgado. No vuelvas a hacer algo como esto. Si no fuera por haber hecho este movimiento audaz, nuestro final definitivamente habría sido terrible, dijo Jápeto con una mirada resuelta. No tiene sentido tratar de adivinar los pensamientos de un pez gordo. ¿Por qué no intentarlo? ¿Cómo podríamos saber si la otra parte estaba dispuesta a ayudarnos? Debemos tomar la iniciativa para aprovechar las oportunidades. Por otro lado, la llegada de An Xiao al planeta Lavbu había asustado a las pocas familias numerosas, y actualmente estaban discutiendo qué deberían hacer a continuación. Aurora hizo todo lo posible por forzar una expresión solemne. El señor feudal del planeta Lavbu luego se rió entre dientes y dijo con un tono adulador: como líder del planeta Lavbu, me gustaría visitar a su excelencia Black Star y darle la bienvenida personalmente. No necesitas preocuparte por eso. Su excelencia Black Star no es una persona con la que pueda reunirse cuando quiera. Aurora agitó las manos e imitó las palabras y el tono que An Xiao le había enseñado. Puedes irte si no hay nada más. El señor feudal del planeta Lavbu se negó a darse por vencido e intentó sondear a Aurora unas cuantas veces más. Solo se fue después de notar que Aurora fruncía el ceño. Después de salir de la villa, su rostro se puso extremadamente feo. No pudo encontrarse con Black Star, pero Jápeto pudo darle la bienvenida personalmente a Black Star. El significado detrás de esto hizo que su corazón se hundiera. Con la posición actual de An Xiao, muchos asuntos complicados se volvieron simples. Solo su nombre y apariencia fueron suficientes para asustar a las distintas familias numerosas. Ya no se atrevían a actuar como quisieran, por miedo a enojarlo. Como tal,
No tuvieron más remedio que observar cómo los votos de Jápeto aumentaban en número y no tenían forma de detener a Jápeto. An Xiao entrenó su energía y permaneció en el planeta Lavwu por un periodo de tiempo. Muy rápidamente llegó el momento de las elecciones. Durante el día de las elecciones, Jápeto ganó por abrumadora mayoría. Luego pronunció un discurso y pasó por muchas ceremonias. Poco a poco llegó la noche y la oscuridad descendió. Un portaaviones volador se movía lentamente en el aire y Jápeto miraba la ciudad por la ventana. Su entusiasmo por el día se había calmado y al pensar en el pez gordo esperándolo en casa, no podía sentirse feliz. Su portaaviones volador se detuvo frente a su puerta. A pesar de ser su propia casa, era como una bestia asustada frente a la casa. Luego, Jápeto respiró hondo y entró en la villa. ¿Estás de vuelta? Justo cuando entraba por la puerta, vio a Aurora apoyada contra la pared, esperándolo en el pasillo. Luego señaló hacia arriba y sonrió. Él te está esperando en la habitación. Entonces Jápeto subió nervioso a la habitación. An Xiao era el único en la habitación y estaba de espaldas a la puerta. Sin volverse atrás, supo que alguien había llegado y le había dicho: «Pasa y toma asiento si estás aquí». Bueno, bien. La atmósfera en la habitación hizo que Jápeto tragara saliva y se sentó frente a An Xiao. An Xiao luego miró a Jápeto sin expresión alguna. «Ya que lo has logrado, es hora de cumplir tu promesa». Jápeto exhaló un suspiro de alivio y dijo respetuosamente: «Entiendo. Inmediatamente usaré mi autoridad para trabajar junto con el Black Star Army y apoyar la construcción de una subdivisión aquí». Y antes de que pudiera terminar, An Xiao lo interrumpió. «No estoy hablando de este pequeño asunto». Jápeto sintió que se le enredaban los intestinos. An Xiao luego lo miró y dijo lentamente: «Ya que el asunto está completo, hablaré abiertamente. Tomaste prestado mi prestigio para reprimir a las otras grandes familias, y este es solo tu motivo en la superficie. Tu segundo motivo fue obtener el apoyo del ejército a través de la subdivisión construida aquí para asegurar que puedas sentarte cómodamente en la posición de señor feudal». Jápeto guardó silencio al oír eso. De hecho, ese era su plan. La elección fue solo el comienzo. Después de dirigir Planet Lavwu durante tantos años, las diversas familias numerosas controlaban a los funcionarios de todos los niveles. Incluso si se convirtiera en señor feudal, no sería más que un títere sin autoridad. Cuando Black Star se fue y las familias investigaron su relación con Black Star, su vida estaría en peligro. Por tanto, tenía que encontrar un respaldo fiable. Black Star, que estaba cerca, había llamado su atención. Como tal, esperaba convertir al ejército de la Estrella Negra en su respaldo para estabilizar su posición de señor feudal. Lea los últimos capítulos en Wuxia World. Saiton Lee, ¿qué deseas? Jápeto dijo con una expresión oscura. An Xiao lo miró y sonrió. La atmósfera opresiva en la habitación también desapareció. No te pongas tan nervioso. No te haré daño ya que elegí ayudarte. Jápeto también sintió que esas palabras tenían sentido y se relajó un poco. Antes de que Jápeto pudiera recuperar el aliento, las siguientes palabras de An Xiao lo dejaron paralizado en su lugar. Está bien. Ya has jugado suficiente. Empaca y sígueme a la nave espacial. La expresión de Jápeto se congeló. Capítulo 936 Lidiando con Sorokin. ¿Qué quieres decir? Se podía ver la conmoción en el rostro de Jápeto. Deberías entender el lenguaje universal, ¿verdad? Me refiero a lo que dije. ¿Vas a venir conmigo? An Xiao miró a Jápeto con interés. ¿Estás bromeando? ¿Irme contigo? Jápeto estaba desconcertado. No estoy bromeando contigo. Tendrás que pagar el precio de mi ayuda. Como buscaste mi ayuda, te convertirás en miembro de mi ejército Estrella Negra y en mi subordinado como precio. Nunca tuvimos un acuerdo así. Jápeto se puso de pie abruptamente. ¿Por qué crees que necesito discutir los términos contigo? An Xiao arqueó las cejas. Dado que soy yo quien brinda ayuda, las condiciones, naturalmente, las decidiré yo. Mi condición eres tú. Ya eres uno de mis subordinados. El rostro de Jápeto comenzó a contorsionarse. Nunca había imaginado que la otra parte realmente lo quisiera.
De repente, su corazón se llenó de una infinidad de emociones. Hubo conmoción y frustración, e incluso se sintió abrumado por el favor. Jápeto respondió entonces con voz profunda: «Lo siento. Les agradezco que piensen tan bien en mí, pero no me venderé». «¿Por qué tienes la impresión de que tienes otra opción?» An Xiao no pudo evitar reírse. En comparación con la fuerza de combate, la capacidad de gestión no tenía punto de referencia. Solo se podían ver los registros pasados de un individuo para emitir un juicio, y An Xiao sintió que Jápeto era un talento digno de cosechar. No es que An Xiao pensara muy bien en Jápeto. No faltaban talentos de gestión en el ejército, pero al encontrar un talento, simplemente se llevaría a Jápeto con él ya que ya estaba allí. «No podré defenderme si quieres obligarme, pero la famosa estrella negra hará algo así». Jápeto estaba completamente indefenso y solo podía intentar persuadir a An Xiao de lo contrario. «TSK, parece que te has equivocado en algo». Luego, An Xiao caminó detrás de Jápeto y presionó su hombro para que Jápeto se sentara. «Si se tratara de un reclutamiento ordinario, no obligaría a nadie que me rechace. Pero la relación entre nosotros es diferente. Querías hacer uso de mí y ya has obtenido beneficios. Además, seguirás necesitando que el Black Star Army te ayude a estabilizar tu posición. Por tanto, la iniciativa está en mis manos. Se puede decir que soy su acreedor». Después de dejar su huella, se sintió insatisfecho con la corrupción en su tierra natal, por lo tanto, trató de utilizar muchas formas para acabar con la corrupción en su tierra natal. «Aún puedes seguir siendo el señor feudal de tu planeta mientras me sirves», respondió An Xiao. «Entonces, realmente no puedo irme contigo. ¿Cómo puedo irme después de ser elegido?», Jápeto dijo con dificultad. «¿Puedes darme unos años para solucionar los problemas aquí? No tienes derecho a negociar conmigo». An Xiao se rió entre dientes. «Incluso si no estás en el planeta Lavbu, puedes gestionarlo desde lejos. Con mi apoyo, nadie podrá cambiar tu posición incluso si no estás presente». Al ver que todavía tenía algo que decir, An Xiao no se molestó en negociar con Jápeto y dijo mientras salía de la habitación: «No me importa cómo te ocupes de ello, pero solo te daré 3 días. Te irás conmigo cuando se acabe el tiempo». Al mirar la espalda de An Xiao en retirada, Jápeto se sentó en silencio y su rostro estaba extremadamente amargo. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Realmente era más fácil invitar a un lobo a su casa que despedirlo. Antes incluso de calentar el asiento del señor feudal, tendría que irse y venderse. «Estoy tan cansado. Realmente lo lamento. No debería haber provocado a un pez tan importante». 3 días después, Jápeto se paró frente a la escotilla con una expresión complicada en su rostro. Luego dejó escapar un suspiro y miró a su secretaria, que tenía una expresión reacia en su rostro. «Tendré que molestarte cuando no esté cerca». Después de 3 días de hacer arreglos, Jápeto decidió convertir a su secretario de confianza en su portavoz para ayudarlo a administrar el planeta Lavbu. Con el apoyo del Black Star Army, su seguridad personal estaba garantizada. Aunque no estaba muy dispuesto, no tenía otra opción. Su secretario dio un paso adelante y abrazó a Jápeto. Ella solo pudo observar cómo la situación resultó así, y no tenía fuerzas para evitar que se llevaran a Jápeto. «Tú, ten cuidado», dijo la secretaria de Jápeto con preocupación en su rostro. Al oír eso, Jápeto no pudo evitar reír amargamente. Si seguía a Black Star, sin mencionar otras cosas, su seguridad definitivamente no sería un problema. Luego reprimió sus emociones y se dirigió hacia la nave espacial y su futuro desconocido. La noticia de la partida de su nuevo líder no se mantuvo en secreto y todas las familias numerosas quedaron extremadamente conmocionadas. ¿Se marchará al tercer día de las elecciones? ¿Qué es esto? Tras una serie de investigaciones, las distintas familias numerosas comprendieron lo sucedido. Descubrieron que Jápeto se había convertido en miembro del ejército de la Estrella Negra y se lo llevaron. Había dejado atrás a su secretaria para mantener su control sobre el planeta. Jápeto contó con el apoyo del ejército de la Estrella Negra y ninguno de ellos pudo defenderse. Sin embargo, las acciones de Jápeto no se ajustaron a las reglas. Al líder local de un planeta colonial no se le permitía unirse a otra organización.
Esto fue para evitar que el planeta colonial fuera controlado por otras organizaciones. Luego, todos hicieron un plan y utilizaron su red para informar este asunto al gobierno central. No tenían ninguna forma de tratar con Jápeto, pero el gobierno de la civilización sí podía. Podrían quitarle el título de señor feudal a Jápeto utilizando el motivo de la identidad sensible, y hacer que un funcionario asuma el cargo. En su opinión, aunque el ejército de la Estrella Negra era poderoso, no tenían derecho a interferir en los asuntos internos de una civilización. Como no podían provocar a Black Star, solo podían optar por emplear tales métodos. Esta civilización había dejado de progresar hacía muchos años y muchos de sus funcionarios eran corruptos y fáciles de tratar. Estas familias numerosas no podían hacerle nada a Jápeto, pero aún confiaban en atrapar a un funcionario así. La situación definitivamente no sería peor de lo que es ahora. Después de que el gobierno central se enteró de esto, inmediatamente se metió en un dilema. Tal acción iba en contra de sus leyes, pero no podían permitirse el lujo de provocar a An Xiao. Después de algunas discusiones, solo pudieron obligar a Jápeto a tomar una decisión. Podría optar por renunciar a su identidad como miembro del ejército de la Estrella Negra o renunciar al título de señor feudal. Jápeto querría regresar a su planeta de origen, pero no tenía otra opción. Sin embargo, no se resignó a renunciar al título de señor feudal y solo pudo informar del asunto a An Xiao. Como había incorporado a la otra parte a su ejército, a An Xiao no le importó aumentar la lealtad de este novato. Como tal, inmediatamente hizo un llamado a la dinastía carmesí. El efecto de esta llamada fue obvio. Unos días después, esta civilización del sistema estelar se retractó de sus órdenes y fingió que no había pasado nada. Esta vez, las varias familias numerosas del planeta Lavbu estaban realmente indefensas. La autoridad de Black Star hizo que todos sus planes fueran inútiles y solo pudieron aceptar su destino obedientemente. Esta civilización del sistema estelar fue vasalla de la dinastía Crimson. Con el estatus de An Xiao en la dinastía, una sola llamada fue suficiente para resolver este problema. Sin embargo, An Xiao tenía claro que este método solo funcionaría en las civilizaciones vasallas de la dinastía. Si se tratara de una civilización neutral del sistema estelar, su fama sería inútil. Que un extraño interfiriera en los asuntos internos de una civilización ya era un tabú y tocaba el resultado final de una civilización. De hecho, su estatus era alto como aliado de la dinastía, y era respetado por las diversas civilizaciones del sistema estelar. Pero el respeto era una cosa y ninguna civilización transigiría en sus principios. Sin embargo, las civilizaciones vasallas de la dinastía Crimson eran diferentes. Su voluntad política era débil y cumplieron con las solicitudes de la dinastía carmesí. La dinastía no quería afectar la relación entre los dos por un asunto tan pequeño. Esto también podría considerarse uno de los derechos especiales de An Xiao en la dinastía Crimson. Jápeto ya había pasado algún tiempo en la nave espacial y había ajustado sus propias emociones. Ahora que las cosas se habían desarrollado a tal estado, solo podía aceptar su destino. Como defenderse era inútil, decidió disfrutarlo y decidió hacer lo mejor que pudiera para el ejército. An Xiao finalmente lo convocó ese día. Cuando llegó a la oficina de An Xiao, inmediatamente preguntó sobre su trabajo. Su Excelencia Black Star, ¿qué necesita que haga para el ejército? An Xiao dejó el comunicador en sus manos y miró a Jápeto. Empezaste desde cero y tienes buenas habilidades de gestión. Su previsión empresarial tampoco es tan mala. Tengo algunos asuntos relacionados con el grupo financiero que entregarle. Esta es mi especialidad. Jápeto exhaló un suspiro de alivio. Pero antes de esto, conoce primero a tu futuro superior. Mientras decía eso, An Xiao presionó su comunicador y la proyección de Silvia apareció en la habitación. Soy el oficial administrativo jefe del ejército Estrella Negra, ¿eres Jápeto? Silvia evaluó a Jápeto. Sí. Ya he visto tu currículum. Tu habilidad no es tan mala. Silvia asintió. Justo en ese momento, An Xiao golpeó la mesa y ambos se dieron la vuelta. Muy bien, vayamos directo al grano. Planeo crear un grupo financiero subsidiario que aún está en fase de preparación. En el futuro invertiré en una gran cantidad de talentos.
El actual ejército de la Estrella Negra era extremadamente grande y era necesario modificar un poco su estructura. Después de considerarlo un poco, Han Xiao decidió hacer del ejército Estrella Negra el núcleo y desarrollar algunas organizaciones. La primera organización sería una organización puramente financiera. El grupo financiero podría utilizar los recursos del Black Star Army para obtener ventajas comerciales. Una parte de esta idea surgió al hacer referencia a la estructura de Limitless Financial Group, y la otra razón fue lidiar con la competencia de Limitless Financial Group. Los métodos del Limitless Financial Group revelaron la debilidad de la cooperación a través de beneficios. Como tal, Han Xiao planeó desarrollar un grupo financiero subsidiario y reorganizar todas las operaciones subsidiarias del ejército. Todas las operaciones anteriores gestionadas por organizaciones que cooperaban con ellas se transformarían en operaciones propias. Esto limitaría la táctica de adquisición de Limitless Financial Group. Sylvia asintió y miró a Jápeto. Soy el líder temporal del grupo financiero. Aunque eres un novato, eres un talento que el comandante del ejército ha reclutado personalmente. Te daré una oportunidad. No necesitas trabajar desde abajo y puedes liderar un equipo para competir con los demás equipos. Siempre que pueda producir resultados, le daré el puesto de gerente. En cuanto a si puedes o no ser ascendido, eso dependerá de tu desempeño. El ejército tenía una gran cantidad de talentos y Jápeto era solo un novato. Han Xiao no le permitiría convertirse en gerente tan rápido, y solo lentamente pudo demostrar su capacidad para ascender de rango. Entiendo. Esto es justo. Jápeto asintió. Tenía bastante confianza en hacer negocios y no le temía a la competencia. Pensando en eso, no pudo evitar preguntar, ¿cómo se llama ese grupo financiero subsidiario? Al escuchar eso, Han Xiao arqueó las cejas y se pudo ver una mirada burlona en su rostro. Llamémoslo, el grupo financiero germinal. Capítulo 937 Fading. Tener suerte es tan problemático. Jápeto no sabía el significado del nombre del grupo financiero, pero la extraña sonrisa en el rostro de Black Star cuando mencionó este nombre le dijo que tenía un significado especial. Han Xiao sacudió la cabeza y golpeó la mesa. Haré que la gente te envíe al cuartel general del ejército ubicado en el Shattered Star Ring cuando lleguemos al siguiente planeta. Cuando llegues, tendrás tiempo para acostumbrarte a tu trabajo. Eso es todo lo que tengo que decir, puedes irte ahora. Ve y haz tu propia tarea. Está bien. Jápeto asintió, hizo una reverencia y salió de la habitación. Cuando Jápeto salió de la habitación, Sylvia puso los ojos en blanco y dijo, «Eres demasiado mezquino. De hecho, se te ocurrió ese nombre». Aunque no era alguien del planeta Aguamarina, había servido bajo el mando de Han Xiao durante muchos años y también había oído hablar de sus experiencias en los primeros días. «No estoy siendo mezquino». Han Xiao gruñó. De hecho, Hila, Aurora y él mismo fueron los últimos 3 miembros de la organización Germinal. Visto de esa manera, Germinal realmente rebosaba talentos. Después de bromear un rato más, Han Xiao volvió al punto principal. De todos modos, ¿cómo van las cosas en el Shattered Star Ring? Al escuchar eso, Sylvia también retractó su sonrisa e informó la situación relacionada con Bloodshot Land y Limitless Financial Group. Desde el comienzo de la competencia, Han Xiao había conseguido que Sylvia le diera un informe de vez en cuando. Actualmente, las organizaciones restantes que trabajan junto con Black Star Army habían formado una alianza y restringieron la táctica de adquisición de Limitless Financial Group hasta cierto punto. Limitless Financial Group y Bloodshot Land también cambiaron de táctica y comenzaron a estabilizar las operaciones que habían adquirido. La eficiencia de Bloodshot Land se demostró de inmediato. Rápidamente digirieron el mercado robado por Limitless Financial Group, y Bloodshot Land se expandió rápidamente durante este periodo. Ambas partes supieron complementarse. El Limitless Financial Group destrozó dinero para adquirir organizaciones, mientras que Bloodshot Land proporcionó su influencia y red para reorganizar estos recursos. Como tal, el desarrollo de Bloodshot Land se desarrolló sin problemas y se estaba poniendo al día con el estado del Black Star Army en Shattered Star Ring. La combinación de un dragón extranjero y una serpiente local le dio a la gente el mayor dolor de cabeza. De lo contrario,
Incluso si Limitless Financial Group pudiera imprimir dinero, su amenaza aún habría sido limitada. El tirano realmente le había creado muchos problemas. An Xiao resopló después de escuchar el informe. Definitivamente te daré una buena paliza después de mi promoción. An Xiao negó con la cabeza. Entiendo la situación. Puedes volver a trabajar. Solo sabes cómo darme órdenes. No puedo quedarme ni siquiera un poco más contigo. Desde que me convertí en el oficial administrativo jefe, te has vuelto cada vez más distante de mí. Silvia no pudo evitar sollozar. ¿Desde cuándo? An Xiao quedó atónito. No me importa. Hace mucho tiempo que no me tomo un descanso. Quiero ser tan despreocupada como Jenny. Silvia se quejó con ira. Aunque estoy dispuesto a trabajar para el ejército, no puedes tratarme como a un esclavo. ¿De verdad crees que me gusta trabajar? Si no fuera por ti. An Xiao solo pudo consolarla impotente. A los ojos de los miembros del ejército, Silvia nunca se quejaría y tenía una imagen estable. Ella solo comenzaba a quejarse y hacer un berrinche cuando estaba frente a él. En el siguiente planeta, An Xiao eligió algunos acorazados y envió a Jápeto de regreso al anillo estelar destrozado. Luego continuó corriendo por la dinastía, buscando cultivos mientras entrenaba su energía. Pasó por muchos cúmulos estelares, sistemas estelares y planetas diferentes. A medida que pasó el tiempo, las distintas organizaciones ya no encontraron extrañas sus acciones. Después de recorrer la dinastía durante mucho tiempo, An Xiao acumuló su energía hasta el punto límite del nivel 19. Estaba cada vez más cerca de completar su misión de promoción. Vaya. En la cámara gravitacional, An Xiao semidesnudo flotaba en el aire con sus ojos brillando intensamente. An Xiao luego respiró hondo y retiró toda su fuerza mecánica. Al finalizar la simulación de gravedad, pudo sentir como si se hubiera quitado una capa de restricción de sus células y se estuviera formando nueva energía. Terminé de entrenar otra técnica de entrenamiento energético. Los ojos de An Xiao brillaron y asintió con satisfacción. Esta era una técnica de entrenamiento energético que utilizaba la gravedad para expulsar la energía de la célula. Lo había entrenado al máximo y exprimió todo su valor. Durante este periodo, An Xiao había entrenado algunas técnicas de entrenamiento de energía diferentes y ahora tenía alrededor de 119,000 puntos de energía. Solo unos últimos 1000 puntos. No estoy muy lejos del nivel 19. An Xiao luego controló su cuerpo para abrir los poros de sudor de su cuerpo. El sudor inmediatamente brotó de sus poros pero se evaporó en el instante en que abandonó su cuerpo. En su nivel actual, podía controlar su cuerpo perfectamente. Incluso la sudoración era algo que podía controlar con un pensamiento. Podría optar por no sudar después de un entrenamiento intenso y solo sentiría una pizca de malestar. Mientras se secaba el cuerpo, An Xiao se tocó los músculos del pecho y admiró su cuerpo por un momento antes de volver a ponerse la ropa. Luego, An Xiao salió de la cámara gravitacional, caminó hacia el callejón y miró por la ventana. La imagen mostrada en la ventana era capaz de acercarse y alejarse. En ese momento, la imagen en la ventana mostraba la superficie de un planeta con numerosas naves espaciales despegando y aterrizando en él. En Yahab, una famosa ciudad galáctica en el corredor de las constelaciones. Un centro de transferencia de alto nivel. Esta era una próspera ciudad galáctica que pertenecía a uno de los aliados de Beyond Gradea de la dinastía. Debido a su buena gestión y ubicación, en Yahab se había convertido en uno de los lugares famosos de la dinastía. Sin embargo, An Xiao no vino a este planeta para buscar talentos. Su flota necesitaba reponer sus recursos, y Aurora y sus guardias de la Estrella Negra se quejaron de que habían permanecido en la nave espacial demasiado tiempo y querían jugar en la ciudad. Por lo tanto, los llevó a Yahab y ya se quedó allí durante unos días. Para no generar conmoción, An Xiao disfrazó su flota y consiguió que Philip ocultara información de su llegada y creara una identidad falsa. Como tal, la inteligencia artificial de Yahab no detectó su llegada y nadie supo que había llegado. Al abrir su interfaz, pudo ver una mejora del tótem evolutivo. Este también es un planeta que tiene un tótem evolutivo. An Xiao se acarició la barbilla. La venta de tótems evolutivos ya llevaba bastante tiempo.
La dinastía y sus aliados habían comprado todo lo que querían y ya habían comenzado a utilizarlo. Los tótems evolutivos normalmente se usaban en planetas coloniales, y era más raro ver uno usado en una estación de tránsito. Capítulo 938. Aprovechar una oportunidad. Incluso al comprar, al ver al individuo gravemente herido al borde de la muerte, Aurora colocó su palma sobre su cuerpo y un brillante rayo de energía vital fue liberado de sus dedos. Al momento siguiente, las heridas del individuo sanaron rápidamente. Su herida sangrienta se cerró y los huesos fracturados se volvieron a unir. Su apariencia pálida también recuperó algo de color y todas sus heridas sanaron. Sus cejas se movieron y gradualmente se despertó de su sueño. ¿Dónde estoy? Estuvo aturdido por un momento antes de recordar lo que había sucedido antes de caer inconsciente. Luego se levantó abruptamente y miró a su alrededor con cautela. ¿A dónde fueron esos maníacos? Feidin tosió levemente para llamar su atención y dijo: los que te atacaron han escapado. Te salvamos. ¿Escapado? Mierda. Me costó mucho encontrar rastros de ellos y los perdí de nuevo, dijo con frustración antes de evaluar a Feidin y Aurora. Después de un tiempo, se dio cuenta. Ustedes son los dos que vi antes de quedar inconsciente, ¿verdad? Así es. Feidin señaló la huella de sangre en su ropa. Incluso me pediste que los detuviera. Este individuo entonces se dio una palmada en la cabeza y dijo con resignación: lo siento, amigo. Mis heridas eran demasiado graves y mi conciencia estaba confusa. No era mi intención arrastrarlos a ambos al peligro. Les habría pedido a ambos que escaparan si estuviera pensando con claridad. Justo cuando dijo eso, recordó sus heridas. Después de revisar su cuerpo, se sobresaltó de inmediato. ¿Eh? ¿Dónde están mis heridas? ¿A dónde fue el gran agujero en mi pecho? Aurora luego imitó la expresión de Anxiao y dijo: yo fui quien te curó. Esta es mi habilidad. Luego se movió y se dio cuenta de que no solo su cuerpo estaba completamente curado, sino que estaba lleno de energía como si estuviera en su estado máximo. No es que no hubiera presenciado antes una capacidad de curación. Pero esta era la primera vez que presenciaba una habilidad con efectos tan poderosos. Solo habían pasado unos minutos desde que cayó inconsciente como mucho. Esta eficacia curativa fue realmente demasiado aterradora. Encontré un tesoro. Este individuo estaba extremadamente emocionado y dio un paso adelante, queriendo tomar la mano de Aurora. ¿Estás interesado en unirte? Feidin, impotente, estiró su brazo para bloquear al apasionado. Aunque el porcentaje de grados de calamidad en la galaxia central era mayor, los grados de calamidad todavía eran algo raro. Después de completar el formulario, Raymond lo envió a los miembros de Panishche Alliance sin dudarlo. A 2 zonas estelares de distancia de Enyahab, había una pequeña nave espacial en hiperimpulso que se dirigía hacia Enyahab. Había un logo fuera de la armadura de la nave espacial que pertenecía a Panishche Alliance. Un grupo de personas se encontraban en la nave espacial, ya sea sentados o de pie. Algunos de ellos limpiaban sus armas, mientras que otros limpiaban sus armas de fuego. Había algunos que tenían los ojos cerrados mientras meditaban, mientras que otros miraban programas de variedades. Todos eran los superhéroes de Panishche Alliance. No tenían un líder real y todos eran camaradas de igual nivel que tenían sus propios trabajos. Había algunos líderes nominales dentro de la organización que eran los antiguos miembros con mayor fama. Esta era una estructura común dentro de las organizaciones de superhéroes. De repente apareció una pantalla holográfica en el medio de la habitación y se mostró el mensaje de Raymond. Raymond envió noticias. Todos inmediatamente miraron la pantalla y el capitán temporal del equipo la leyó. Raymond habló sobre lo que había experimentado y enfatizó mucho la habilidad de Aurora. También indicó que esperaba que se les permitiera unirse a la alianza. En realidad, es una poderosa habilidad curativa de Esper. El capitán se sorprendió e inmediatamente comprendió el valor de tal habilidad.
Una alianza de superhéroes como la de ellos tuvo dificultades para reclutar nuevos miembros. Cada vez que moría un superhéroe, tenía un miembro menos. Si hubiera habido un camarada así entre ellos en el pasado, habrían podido recibir curación oportuna y la tasa de mortalidad se habría reducido considerablemente. ¿Hay algún problema con sus currículums? Lo comprobé antes y todo es cierto, dijo uno de los superhéroes mecánicos. Entonces podremos estar tranquilos. Apoyo que se unan a nosotros. Espera un momento, dijo un hombre de aspecto flaco. Tenemos que tener cuidado y asegurarnos de que esto no sea un plan de la iglesia Bloodhammer. Quizás sean los espías que quieren colocar en la alianza. No olvides que también tienen su capacidad de curar el mal. Pregúntale a Raymond si él personalmente fue testigo de cómo la otra parte lo curó. Slade, estás pensando demasiado. En el mapa se delineó una ubicación importante de Enyahab y se marcó un plan detallado con varias flechas que apuntaban hacia el centro de la región. Este lugar fue el lugar donde se colocó el tótem evolutivo de Enyahab. A un par de calles de distancia, había un bastión secreto de otra organización. En la sala, algunas personas rodeaban una mesa, y el diseño estructural de otra ubicación del tótem evolutivo estaba sobre la mesa. Este grupo era un grupo de bandidos famoso en el mercado negro que se especializaba en robar artículos importantes para sus empleadores. También habían recibido empleo para un trabajo en Enyahab. Vamos a robar el tótem evolutivo ubicado en Enyahab. Este objeto está protegido por muchas capas de defensas y será una misión difícil de completar. No está muy lejos de la fecha señalada por el empleador. ¿Tienen alguna idea? He recibido suficiente información después de explorar el lugar un par de veces. Hay muchos equipos de vigilancia avanzados que monitorean constantemente la ubicación. Ya tengo una idea aproximada, pero mi plan necesita ser perfeccionado. Sería imposible para nosotros robar el artículo solos. Solo tendremos una oportunidad si contamos con ayudantes, como dijo nuestro empleador. Luego, algunos de ellos reprimieron sus voces y discutieron su estrategia. En Enyahab Dock One, la sala principal estaba llena de gente y los pasajeros que salían o entraban al muelle debían pasar por allí. En una tienda de bebidas cerca de la puerta del salón principal, una mujer de apariencia normal estaba leyendo un libro con una bebida frente a ella. Había estado sentada allí durante bastante tiempo como si estuviera esperando a alguien. De repente surgió una conmoción en la entrada del muelle y un grupo de guardaespaldas rodeó a un joven. Dos de los guardaespaldas eran diferentes a los demás. No ocultaron sus auras, y la fuerza de un supergrado calamidad emanó de ellos. Estaban a la izquierda y a la derecha del joven. Era obvio que este joven tenía una gran experiencia. Cuando las personas que estaban al frente presenciaron tal escena, inmediatamente les abrieron un camino. Después de ver al grupo salir del salón principal, la mujer de apariencia ordinaria pagó su bebida y salió del puerto, con su libro bajo el brazo, yendo en la dirección opuesta a la que había salido el grupo. Después de caminar por unas 10 calles, la multitud se hizo más escasa y ella entró en la calle. A do de un edificio. En cualquier caso, sentía que la dinastía debería ser quien se aferrara al tesoro universal. Urangel le dio gran importancia a Black Star y tenían diferentes opiniones al respecto. Fue debido a su presencia que la facción que quería que Black Star entregara el cubo no pudo tener éxito. Terminemos la reunión hoy aquí. Urangel negó con la cabeza. Las proyecciones en la sala de conferencias desaparecieron. Luzbel hizo una reverencia antes de apagar su comunicador. Su punto de vista luego regresó a su propia oficina. Suspirando, se frotó los ojos y se pudieron ver las arrugas en el rabillo del ojo. Du. Sonó el teléfono de su mesa y Luzbel inmediatamente contestó la llamada. Su Excelencia, su nieto está llamando. ¿Debo conectar la llamada? Este mocoso, ¿cuántas veces le he dicho que no llame al número de mi oficina? Luzbel frunció el ceño. Pasar la llamada. Un rato después, sonó la voz de un joven en el teléfono. ¿Abuelo? Ya estoy en Enyahab. Te lo digo de antemano para que no envíes gente a buscarme nuevamente y hagas que la gente de mi empresa piense que estoy desaparecido. Luzbel resopló y se sintió un poco avergonzado.
Bien, dijiste que te gustaba comer las delicias de Enyahab. Te traeré algunos esta vez. Eso es más bien, dijo Louvel. Cuídate. El universo ya no está en calma y ha habido muchos ataques dentro del territorio de la dinastía. Todos quieren arrebatar los tótems evolutivos. ¿Están los dos guardaespaldas que envié a tu lado? Suspiro, estos dos me miran como si fuera un prisionero. Incluso quieren seguirme al baño. Abuelo, ¿podrías recuperarlos? Con ellos a mi lado, todos piensan que soy el superior, e incluso mi jefe no se atreve a reprenderme. Si las cosas siguen así, probablemente me despidan pronto. Eso no servirá. Eres mi único nieto y tu seguridad es lo primero. Solo estaré seguro con ambos a tu lado, dijo Louvel con tono solemne antes de darse cuenta de que su tono no era bueno. Luego habló con un tono más suave y suspiró. Suspiro, cuídate. Además, no eres un funcionario de la dinastía y no deberías llamar al canal interno. Hay algunos miembros del departamento interno que se han quejado conmigo sobre este asunto. Bien. Colgaré ahora. Luego se cortó la línea y se pudo ver una mirada cariñosa en el rostro de Louvel. Los individuos comunes y corrientes no tenían ese privilegio y él debería ser descendiente de algún escalón superior. Debería ser descendiente de un escalón superior de la dinastía. Feidin asintió y no se molestó demasiado. Justo en ese momento, Aurora le envió un mensaje. Puedo sentir 4 supers de grado Kelameti diferentes escondidos cerca. Aurora podría usar su capacidad de detección de fuerza vital para encontrar personas. Mientras no existiera la capacidad de barrera mágica, ella podría detectar fácilmente la fuerza vital de un individuo y determinar la fuerza de la otra parte. Luego, Feidin se detuvo un momento y echó un vistazo a las coordenadas que Aurora le había enviado. Se dio cuenta de que los 4 supers de grado Kelameti ya habían rodeado el área. ¿Quién sabía si estaban protegiendo a este descendiente del escalón superior de la oscuridad o si tenían otras intenciones? No es asunto nuestro. No te preocupes por eso. Aunque Feidin dijo eso, Aurora aún así prestó atención a la situación. Tenía el mal presentimiento de que algo sucedería esta noche. Después de buscar un rato más, Raimond de repente recibió noticias de sus camaradas. Date prisa y ven, hemos encontrado la iglesia Bloodamer. El tono ansioso de su camarada se podía escuchar con el sonido de la pelea de fondo. ¿Dónde estás? ¿Has empezado a pelear con la iglesia Bloodamer? Preguntó Raimond apresuradamente. No somos nosotros. Su camarada dijo con un extraño tono de incredulidad. No encontramos la iglesia Bloodamer, pero, en realidad están atacando la región militar restringida. ¿Qué? Todos quedaron atónitos. En sus mentes, la iglesia Bloodamer era solo un culto que capturaría personas para realizar rituales de sacrificio de sangre. ¿Por qué atacarían repentinamente una región militarmente restringida? De repente, todos tuvieron un mal presentimiento en sus corazones. Justo en ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Auge. Entonces una luz cegadora llegó desde lejos y se pudieron ver explosiones en diferentes regiones. Una poderosa onda de choque barrió la región. Aunque estaban lejos de la explosión, la onda de choque aún les despeinó el cabello. Luego todos se dieron vuelta y miraron hacia la explosión. Algo no está bien. Feidin frunció el ceño. Este era Enyahab, que tenía muchos soldados haciendo guardia. Una conmoción tan grande definitivamente no era algo que una organización de segunda categoría como la iglesia Bloodamer pudiera causar. Raimond nos engañó. Definitivamente hay otras organizaciones que intentan causar problemas en Enyahab, y deberían tener un plan más amplio. Justo cuando el pensamiento pasó por su mente, una alarma ensordecedora sonó en la ciudad. Luego se podía ver a los acorazados despegar de los distintos campamentos militares y correr hacia las distintas regiones. Los transeúntes inmediatamente se vieron envueltos en un desastre. Estallido. Una luz plateada pasó como un relámpago y la cabeza de un guardia de Enyahab explotó. Luego, el obispo principal intercambió disparos con los guardias de la región militar restringida.
Ambas partes estaban enfrascadas en una intensa batalla. Las torres de artillería de los alrededores abrieron fuego contra los sacerdotes de la iglesia Bloodamer y energía oscura llovió sobre los escudos mágicos de los sacerdotes. Muchos sacerdotes murieron bajo el intenso fuego del enemigo, y ni siquiera sus cenizas quedaron atrás. El obispo principal mostró su fuerza de grado calamidad y su martillo de guerra causó un gran caos en todo el campo de batalla. Todo lo que bloqueara su camino sería destruido con un solo golpe de su martillo. Los combatientes de alto nivel de Enyahab no estarían estacionados en el puesto de avanzada todo el tiempo y todavía estaban en camino hacia allí. El obispo principal estrelló su martillo de guerra contra el suelo y una extraña luz roja brilló en el martillo. La sangre en el suelo luego se evaporó en una niebla sangrienta, que formó una enorme figura en el aire. Al momento siguiente, 2 ojos parecidos al sol se iluminaron en la cara de la niebla roja como si fueran ojos. La conciencia de un individuo había descendido sobre esta niebla sangrienta. Esta niebla sangrienta luego disparó flechas mágicas de color rojo sangre hacia todos los sacerdotes en el campo de batalla. Los sacerdotes fueron inmediatamente bañados de rojo como si estuvieran disfrutando de un beneficio. No solo sus heridas fueron curadas, sino que su fuerza también parecía haber aumentado. Esta figura era la deidad de la iglesia Bloodamer. Era un ser mágico de dimensión secundaria que podía descender temporalmente a través de medios especiales. Tenía la fuerza de un Calamity Grade Super. Gastamos tantos recursos solo en una sola noche de caos. No importa. Incluso si todas estas organizaciones grises mueren, solo tienen que demorarse el tiempo suficiente para que el otro equipo se deshaga del objetivo. Solo entonces podremos presentar un informe al líder de nuestro equipo. Es realmente peligroso para nosotros que se nos asigne tal misión. TSK, realmente tengo envidia de los otros equipos. Está sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.